Buenas a todos y bienvenidos a este tercer episodio de Psicoloca, que ya por fin era hora de volver a hablar del contenido de psicología y ciertamente he tardado mucho más porque ha habido otros temas que me han llamado más la atención últimamente, en el sentido de que creo que eran prioritarios y por lo tanto quería hablar de ellos pronto. Y por otro lado porque la verdad es que me ha costado bastante más de lo que pensaba hacer este guión del podcast de ahora, que va a tratar de la historia de la psicología. Y me ha costado por muchos motivos. El primero de ellos es porque condensar tanta información, o por lo menos decidir qué es lo más importante, me ha costado bastante, en el sentido de creo que de hablar de las cosas más relevantes dentro de lo que es la historia de la psicología, que aunque es muy corta, de hecho, psicología como tal no existe hasta 1870, la década de 1870, con lo cual, como veis, es muy reciente la psicología como tal, y sin embargo hay tantos cambios y tantos descubrimientos que además hacen muy difícil seleccionar qué es lo que llama la atención, por encima de todo, sobre todo en general de ver ese nacimiento de nuevas corrientes, nuevas formas de pensamiento, que son los que han marcado la creación de nuevos paradigmas en psicología. Y esa es otra. Mi dificultad para decidir separar lo que es hablar de un nuevo paradigma y esperar hasta hablar de ese podcast en el que hable de los paradigmas que existen en psicología, ¿no? Y por paradigmas se entiende como, por lo menos quiero que entendáis, como formas de ver o de trabajar la psicología. Por ejemplo, una persona que es psicoanalista tiene una forma de pensar y de trabajar la psicología y los seres humanos de una manera distinta, que lo hace, o radicalmente distinta, que lo hace una persona que es, por ejemplo, conductista, que la ve de forma completamente diferente. Y esto es importante porque estas teorías, estos paradigmas, luego diferencian diferencian mucho el cómo se hace determinado tipo de tratamiento o cómo se hacen determinados tipos de terapias que hoy en día se siguen haciendo. Aunque personalmente considero que algunas de ellas están son muy arcaicas, ¿no? Pero, como digo, me ha costado separar el nacimiento de esos nuevos paradigmas o el establecimiento de esos nuevos paradigmas. Me ha costado mucho porque en la historia después de todo se mezcla mucho, siendo que hay un muy corto periodo de tiempo en lo que es el desarrollo de la psicología. Se mezclan tantas cosas y esa es otra cosa que quiero recalcar. Todo es contemporáneo. El nacimiento, vamos a decirlo así, de un paradigma importante como el psicoanálisis es contemporáneo de, por ejemplo, la psicología de la Gestalt, que es una tipo de psicología o de fórmula de ver de manera de ver la psicología, que aunque ya, de hecho, ya no se usa apenas en el sentido de la psicología, ya no se nada más que en conceptos de percepción, atención y demás, sí se siguen usando mucho en otro tipo de profesiones, como por ejemplo el diseño gráfico, siendo que mi hermana, por ejemplo, ha trabajado un montón la Gestalt, ¿no? La Gestalt. Entonces, esa es otra cosa, es todo muy contemporáneo. Y el auge de un paradigma puede durar 10 años o puede durar 20 años y luego cae. Y se da el caso contrario, es decir, vais a ver, o por lo menos quizás lo notéis después, como la creación de un paradigma conlleva que cuando ese paradigma se hace fuerte, lo que aparece después es el paradigma contrario, la forma de ver un poco como lo contrario o lo opuesto. Y ese será el paradigma siguiente nuevo, el que sea importante o el que la gente, el mundo científico tenga constancia de ese paradigma durante el resto de, 10, 20 años más, ¿no? Y así va como cambiando, ¿no? Es como decir, primero va por la forma A, luego cambia la forma B, luego cambia la forma C, que es completamente opuesta a la B, y así como una cosa u otra, ¿no? Son cosas curiosas que pasan, pero entendibles dentro de lo que va. Otra cosa que es lo importante antes de empezar a hablar de la historia de la psicología es el contexto histórico en el que se desarrolla todo esto. Obviamente no podemos dejar de mencionar algunos temas algunos sucesos muy importantes que han marcado mucho la psicología, como por ejemplo las guerras mundiales, la primera y la segunda, y todos los cambios sociales que ha habido con ella, los avances tecnológicos, los descubrimientos matemáticos, de los cuales también hablaré también ahí, todas estas cosas que se han ido descubriendo, como digo, desde el siglo XIX, que es cuando empezó la psicología. Cada una de esas cosas ha marcado muy profundamente el camino de la psicología. Por ejemplo, el hecho de que tratar a muchos enfermos de estrés postraumático, ¿no? de PTSD, estrés postraumático y un montón de enfermos con problemas de daño cerebral en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, avanzó con mucha, digamos que generó en distintos tipos de perspectivas para la psicología, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Los avances médicos, los avances incluso en economía, también afectan a la psicología porque
inducen nuevas perspectivas de ver y de trabajar, y todo eso pues hay que tenerlo en cuenta. De hecho, eso es de lo que voy a hablar, o por lo menos voy a mencionar algunas de las cosas muy importantes que hay que tener en cuenta. Y luego, las figuras importantes, tanto de psicología como de otras disciplinas, no estaba realmente segura si entrar en detalle a hablar de ellas, porque hay muchísimas, y algunas figuras que están empezando a aparecer hoy día quizás no se hagan conocidas como importantes hasta dentro de 10-20 años. Otras, por ejemplo, siguen vivas, para alegría de algunos psicólogos como yo, que espero poder ir alguna vez a alguna de sus conferencias antes de que mueran, porque literalmente son figuras muy importantes. Otras fallecieron a lo largo de las décadas pasadas, ¿no? Pero como digo, todo es tan reciente, todo es tan novedoso en muchos aspectos. En los últimos 100 años se han hecho unos avances brutales. Hablar de estas personas me pareció difícil, porque hay muchos que no he nombrado. En particular, muchos, por ejemplo, no he nombrado porque son específicos de una rama de psicología. Por ejemplo, uno de los que no he nombrado es Jean Piaget. Y Jean Piaget, cualquiera que haya estudiado nada relacionado con niños, con el desarrollo de los niños, lo ha tenido que conocer. Jean Piaget es el que ha sentado la base de lo que es el desarrollo de los niños y cómo es todo el tema de la psicología de la educación, el desarrollo y todas estas cosas. Entonces, Jean Piaget, por ejemplo, no he hablado de él. ¿Por qué? Porque sus descubrimientos se enmarcan dentro de lo que es los niños. Que no por ello merece menos atención, porque realmente sus estudios y sus trabajos son muy relevantes a la psicología del desarrollo humano y a la psicología de los niños. Entonces, es muy importante, muy relevante, ganó muchos premios y muchos reconocimientos que merece muchísimo. Sin embargo, no es que su aportación cambiese radicalmente lo que es la psicología, que es de lo que quiero intentar centrarme. Quiero hablar de aquellos autores que gracias a ellos se cambió mucho, o por lo menos un cambio incluso radical de lo que es la manera de pensar y trabajar en psicología. Entonces, por ejemplo, Jean Piaget es uno de los que no he mencionado. Alexander Luria, ¿Alexander se llamaba? Sí, Alexander Luria es un científico muy importante ruso, que yo, por ejemplo, he trabajado mucho, o sea, lo conozco bastante porque es mucho de neuropsicología. Hizo unos grandes avances en las teorías de cerebro y de cómo la información y el comportamiento en función del daño cerebral, la teoría de cómo... En fin, Luria, para aquellos que estudian neuropsicología, lo tienen que conocer. Sin embargo, sus aportaciones no cambiaron radicalmente la psicología, con lo cual, por eso no lo he incluido, para que lo sepáis, ¿no? Es como que quede claro que me voy a saltar un montón de autores importantes y perdonadme si no menciono alguno que estáis deseando escuchar, pero en general vais a ver que la gran mayoría de los autores, incluso muchos que quizás ni os suenen, lo hablaré de ellos, ¿no? Entonces vamos a empezar, porque esto nos va a llevar un buen tiempo. Esto va a ser largo, así que recomiendo que os vayáis a buscar un té, os tranquilicéis, si estáis jugando algún juego lo pongáis ahí con calma, porque esto va a llevar su buen rato. Nos situamos en los años 1875 y 1879, es decir, en el siglo XIX. ¿Y por qué digo estas fechas? Porque en estas dos fechas, en el 75, William James, y en el 79, Wilhelm Wundt, crearon los primeros laboratorios independientes de psicología. Independientes en el sentido de que eran laboratorios dedicados única y exclusivamente al estudio de funciones o cuestiones psicológicas, y no dependientes de otras medicinas o de otras disciplinas. Estudios independientes. Y fueron los primeros en el año 1875 para William James en Harvard, es americano, y en el año 1879 para Wilhelm Wundt en Leipzig, en Alemania. ¿Quiénes son estos dos? Voy a hablar primero de Wilhelm Wundt, al que se lo ha llamado de forma activa, pasiva y cansina en mi carrera, o sea, particularmente en mi universidad, como el padre de la psicología. Literalmente era decir Wundt y después decir padre de la psicología. También padre de la psicología experimental. Literalmente esos dos nombres son los que se lleva Wundt, es papá, ¿no? Es, de hecho, la primera persona en llamarse psicólogo, en autodenominarse psicólogo. Con su laboratorio comenzó un buen montón de experimentos sobre la naturaleza de las creencias religiosas, sobre identificar el comportamiento o discernir entre el comportamiento normal y el anormal, qué es lo que es normal y qué es lo normal, y estudiar partes dañadas del cerebro.
Se centró particularmente en 3 áreas: son los pensamientos, las percepciones y los sentimientos. Sobre todo sus estudios de percepciones sentaron la base para luego lo que sería la psicología de la Gestalt, que se gesta por allí, por la zona de Europa. Y separó la psicología de otras ciencias, es decir, la forma en la que él planteó su laboratorio y la forma en la que él planteó sobre todo sus estudios y toda la producción científica que hizo que separase muy bien lo que es la psicología de otras ciencias. Por eso se centró tanto en los pensamientos, las percepciones y sentimientos, porque era lo que como que más consideraba iconos o clarificadores de lo que es la conducta humana, ¿no? Este hombre fue extremadamente prolífico. Es decir, este hombre, de verdad, y lo digo en serio, su producción de artículos es impresionante. Miles. Vivió hasta los años 80, una cosa así, y era capaz, me decía creo que un profesor mío, de sacar prácticamente una publicación por día. Eso es una barbaridad. Una publicación, me refiero, de artículos que van destinados a ser publicados a revistas y demás. Es una barbaridad. Este hombre era increíble, escribió libros, artículos, trabajó con un montón de sus alumnos con las tesinas. Impresionante. Este hombre era productividad al cubo, vaya. Impresionante. No puedo decir un título porque ciertamente la cantidad de producciones es de los hombres que más se mencionan en muchas de las literaturas científicas de psicología, porque muchos de los estudios que él empezó, tanto junto con sus alumnos como por él mismo, se desarrollaron después en muchas otras cosas, y ciertamente la importancia que esto tiene como autor es impresionante. Así que sí, Wilhelm Wundt se le conoce como el padre de la psicología, y para mí siempre se me ha quedado lo increíblemente productivo que fue. Ojalá fuera yo la 4ª parte, no, la 10ª parte de lo que este hombre fue productivo, académicamente hablando. Parecía que respiraba tinta y escribía cosas así y tal. El siguiente, del otro que quería hablar era precisamente de William James, nuestro autor de Harvard, que también creó, como digo, otro laboratorio de psicología, incluso antes que Wundt, solo que quizás el trabajo de Wundt fue mejor encaminado que en la psicología, mientras que William James estaba un poco más perdido en ese aspecto hasta que luego se puso a trabajar. Además, William James era educador, más que investigador, y él, de hecho, fue el primer educador en ofrecer cursos de psicología en Estados Unidos. Y eso es muy interesante, a médicos, fisiólogos, etcétera, etcétera. Se le conoce, de hecho, como el padre de la psicología en USA. Mientras que tenemos a Wilhelm Wundt, que es el padre de la psicología en general, pues los americanos dijeron, no, nosotros tenemos nuestro padre que va a ser William James. Y este es. De hecho, fue una gran figura para la escuela de la filosofía conocida como pragmatismo, y uno de los fundadores de lo que es el funcionalismo en psicología, que es una forma de ver la vida de las personas o lo que es la psicología, ¿no? Que considera que la vida mental y el comportamiento de las personas están dichos o se ven en términos de adaptación activa al ambiente y de las personas. Y esto era porque en aquel entonces se daba mucho el estructuralismo en psicología. De hecho, Wundt es un poco estructuralista en ese aspecto, en cuanto a que estructuralismo de las estructuras cerebrales, de hay que ver, también estaba el fenómeno de la frenología, que surgió un poquito después, en el sentido de que se pensaba que si tú conocías las estructuras cerebrales podías identificar una estructura con una función, en plan de, pues el hipotálamo se encarga de la memoria, y solo y exclusivamente de la memoria, cosa que en realidad no es así. Solo que en aquella época no lo sabía, ¿no? Pero igualmente William James dijo, hey, no, de hecho es mejor hablar de funcionalismo, de función, de adaptación al entorno, un poco como así como Darwin, pero en versión psicología, ¿no? De hecho esto va a servir mucho, el funcionalismo va a servir mucho para el futuro, ya lo veréis, o lo hablaré en el futuro cuando hable de los paradigmas de psicología, de hablar de lo que es la psicología de la evolución, que habla un poco de este sentido, ¿no? De la adaptación y de cómo nuestro comportamiento es adaptación activa al ambiente en función de un montón de cosas, ¿no? Pero quería dejarlo claro, sobre todo el tema de James. Es un hombre muy importante, tiene unas teorías muy interesantes y es muy conocido. William James es muy conocido. Quizás no tanto o no tan hablado por lo menos en mi universidad como Wilhelm Wundt, pero estoy segura que en América aquí se habla mucho de William James más que de Wundt. Ten en cuenta, Wundt era europeo, James era americano, pues ya sabéis la diferencia de una cosa y otra, ¿no? Pero sí. De hecho, Wundt, digamos, es el culpable, entre comillas, de que en Europa, por lo menos en el norte de Europa, en Holanda, creo, sí, en Holanda y en Alemania, la psicología tenga una muy buena
digamos, opinión, mejor opinión, por ejemplo, que en España. Y de hecho, cuando la gente va allí de Erasmus a estudiar, piden una nota tremenda. O sea, no vale aquí como en España era un 5 o 6 y ya podías entrar en psicología. No. Si tú querías irte a hacer un Erasmus a Holanda y a Alemania y tal, te pedían una serie de notas y una serie de estándares, porque allí se tiene en alta estima, ¿no? Por lo menos en mejor estima la psicología, cosas así como más serio, ¿no? Esto es nota personal de mi época de estudiante, que puede haber cambiado de hace 10 años ya, madre mía. Ok, seguimos. En 1881, varios años después de ese primer laboratorio, Wundt crea la primera revista de investigación de psicología. Y no he sido capaz de encontrar el nombre. Sé que existe el nombre, sé que hay algunos registros del nombre, pero no he sido capaz de encontrarlo. Y como no tengo mis libros de psicología aquí en Estados Unidos, porque me lo dejé en España, con mi libro de historia de la psicología, que ahora mismo lo he hecho mucho de menos, no lo he podido encontrar. Pero sí lo crea. Crea la primera revista de investigación de psicología. Es decir, todas las publicaciones que hacía Wundt las hacía esta revista, que obviamente pues tiene mucha fama, ¿no? Seguimos. En el año 1883, George Stanley Hall establece el primer laboratorio de investigación de psicología en la Universidad Johns Hopkins. No solo por la universidad, que es como la Johns Hopkins, sino porque este hombre va a ser muy importante, ¿no? George Stanley Hall, se lo conoce como Hall, ¿no? El autor, bueno, el autor sí. Este hombre es un muy conocido psicólogo por sus estudios sobre el desarrollo infantil y las teorías de evolución. Fue bastante prolífico en cuanto a sus estudios, no tanto como Wundt, pero bueno, es que Wundt era como uno en otro nivel. Y se le conoce sobre todo por ser el fundador de la APA. APA. Y no estoy hablando de la Asociación de Padres, no. Estoy hablando de la APA, American Psychology Association, o Asociación Americana de Psicología, que es la revista más relevante hoy en día para las publicaciones de psicología y desde luego la asociación más relevante que marca las directrices generales de lo que es la psicología. Literalmente la APA es como la guía, ¿no? Lo que guía mucho de las cosas. De hecho, a mí me obligaban a seguir las normas de publicación de la APA cuando hacía algún trabajo. Es decir, la APA tiene una serie de normas por cuanto a cómo se cita, cómo se comparte, cómo se nombra, cómo se cuotea, es decir, cómo se cita también a otros autores, cómo tienes que escribir la bibliografía, las reseñas y todas estas cosas. Nos obligaban a seguir esas directrices. Por si alguna vez resulta que entre nosotros hay un autor emergente de artículos, ya supiéramos escribir los artículos de tal manera que se lo podíamos enviar a la APA sin problema. No sé, esa forma es un poco rara a ver, pero literalmente nos obligaron desde el primer curso nos obligaban a seguir las normas de la APA en cualquier tipo de trabajo. Así que cualquier tipo de trabajo que hiciéramos era prácticamente como si fuera un artículo, pero claro, que decía un estudiante que no era un artículo de mierda, no tenía calidad, pero el formato en el que nos obligaban a seguir era todo de la APA. Y de hecho nos quitaban puntos si no lo hacíamos como no era la APA. Así que, para que quede curioso, ¿no? Para que veáis la importancia de esta asociación, que como digo, tiene una revista que es de las más importantes, ¿no? Este hombre llevó a Freud a Estados Unidos, cuando la única visita, de hecho, que Freud hizo a Estados Unidos, de hecho hablaré un poquito de ello después. Y esto es importante, el que Hall trayera a Estados Unidos Freud, porque fue uno de los impulsores de la fama de Freud. Coincidía con Freud en algunos puntos sobre la adolescencia y sobre la sexualidad de los adolescentes y digamos la teoría de la sexualidad de los adolescentes y de todas estas cosas. Coincidían con Freud y desde luego se lo trajo aquí para que diera una conferencia, que ya lo hablaré después. Y eso le llevó muchas críticas a Hall, de traer a alguien que por aquel entonces se le veía como un mindundi que estaba ganando fama con una teoría rara, y le dio muchísima fama y de hecho lo trajo a la fama de Freud a Estados Unidos. Fue la única visita de Freud a Estados Unidos, la única. Luego ya Freud, cuando tuvo que huir del nazismo, se fue a vivir a Inglaterra, ¿no? Y desde luego, gracias a él, se trajo las ideas psicoanálisis, o por lo menos llegaron aquí a lo que es Norteamérica, ¿no? Pero este fue Hall. Seguimos, el siguiente año es el año 1888. Y este año, Sir Francis Galton desarrolla el concepto de correlación en estadística. Y esto lo menciono porque es tan importante, que si este hombre Galton no lo hubiera hecho cuando lo hizo,
o no hubiera desarrollado este concepto de la forma que lo hizo, la psicología no hubiera avanzado de la forma que lo ha hecho. Literalmente, yo creo que estaríamos mucho más atrasados en el tiempo. No hubiéramos avanzado en la gran cantidad de estudios que hay ahora mismo. ¿Qué significa el concepto de correlación que Sir Francis Galton desarrolló? Lo que decía básicamente es que dos variables tienen una relación lineal con otras variables. Y era una forma de ver esa correlación, de ver esa estadística, ¿no? Como digo, de ver cómo unas variables dadas pueden tener una serie de correlación, de que si hay cambios hacia arriba o hacia abajo en un tipo de estadística, podía haber alguna relación entre esas variables. Ojo, y lo voy a decir porque también es una de las cosas que me enseñaron y me metieron y me grabaron a fuego en mi cabeza, ¿no? En la universidad. Y es que correlación no implica causalidad. Es decir, que dos variables varíen juntas no implica que una es la causa de la otra o viceversa. Simplemente que correlacionan, que tienen relación. Que hay que mirar esto porque aquí hay cosas interesantes que están sucediendo. Que de hecho cómo funcionan muchísimos estudios de psicología. Ellos se hacen una serie de estudios y se ve si las variables varían. Si hay, como se dice, correlación. Si los resultados que te dan se explican por las variables que tú has introducido o no hay variación. Si la correlación que hay dice, o sea, si los resultados que dicen es que no hay correlación, más allá del azar, del puro azar, entonces es que no es válido la hipótesis que tú te has planteado y por lo tanto no funciona. Sería algo así, ¿no? Tú te planteas una hipótesis que cuando presionamos un botón en A pasa B y haces los estudios. Si cuando presionas un botón en A pasa B, o por lo menos se ve que hay un aumento de la correlación, no implica causalidad, es decir, no implica que siempre que se pulse A pasará B, pero implica que los cambios van en ese sentido, es decir, hay una alta probabilidad de que cada vez que se pulse A ocurra B. Y si no es así, significa que es decir, que cada vez que pulso A no pasa B o que no hay una correlación clara, que puede ser por el azar, es que mi hipótesis estaba mal. Es un resumen muy simple y muy estúpido, pero creo que la mejor forma de explicar, la forma más fácil y más simple de explicar lo que es la hipótesis que se utilizan en psicología, ¿no? Y esto fue gracias a Galton, que fue un gran avance porque le permitió a los psicólogos cuantificar asociaciones entre variables, es decir, ponerle números. Lo importante de cuantificar no puedo resaltarlo lo suficiente. Cuantificar. Una de las cosas que siempre se le ha dicho a la psicología es que no puede ser una ciencia real porque no es capaz de predecir matemáticamente resultados o de ser una ciencia exacta, que es como se le dice, ¿no? No es una ciencia exacta, entonces no es ciencia, ¿no? Sin embargo, gracias a Galton, sigue sin ser una ciencia exacta porque no hay causalidad, no se puede 100% de las veces, pero le permitió cuantificar y poner el número y decir, uy, pues resulta que aquí puedo decir que hay un 89% de probabilidad de que esto ocurra de nuevo. Y por cierto, 89% no es suficiente. En muchos casos, si no hay una correlación del 93%, no se dice que está lo suficientemente en correlación para aceptar esa hipótesis como válida. Lo digo para que sepáis hasta qué punto hay que ir a lo que es al meollo de la cuestión, ¿no? En términos de aceptar si algo es al azar o no. En muchos casos, hasta que no llega al 0,93, creo que era así, 0,93 de correlación, no te lo aceptaban como bueno. O superior a 0,92, mejor dicho. Igual o superior a 0,92. Entonces, todos estos avances fueron clave por el descubrimiento de Galton. Si él no llega a descubrir estas cosas, la psicología no sería lo que es. Ni lo que hubiera sido, ni nada de eso, porque nunca hubiéramos podido llegar a cuantificar e intentar ponerle número, a ponerle número y ser capaces de hacer experimentos que tengan validez en un sitio u otro, a replicar experimentos y a replicar investigaciones para saber si esto está equivocado o no, la situación cambia o no. Y esto fue gracias a Galton, que muchas veces esto no se nombra, o no se dice mucho en psicología, se centran tanto en hablar de cómo psicólogos crearon nuevos paradigmas que no se centran en hablar de cómo cambios que ocurren contemporáneos en otros niveles que no tienen nada que ver con psicología afectan tanto a la psicología. Y este es uno de ellos, ¿okay? Es muy importante. Galton, en 1888, con sus descubrimientos de estadística, revolucionaron lo que es el estudio de la psicología porque permitieron controlar mejor a las variables, ver lo que es el avance de correlaciones y luego también cuantificarla, ponerle número. Y eso es clave. ¿Okay? Seguimos
Como ya he dicho antes, en 1892, ya digo la fecha, Stanley Hall funda la Asociación Americana de Psicología, la American Psychology Association, la APA. ¿No? Muy importante. Le digo que clava ahí una bandera en lo que es la psicología. La APA se crea. En el año 1904 aparece un hombre llamado Ivan Pavlov. Bueno, aquí hay muchas formas de decir este nombre, ¿no? Pavlov. Yo le voy a decir Pavlov. Ivan Pavlov muestra cómo se crean las respuestas condicionadas y gracias a él se crea la psicología del estímulo y la respuesta. Y ahora voy a hablar de este hombre de Ivan Pavlov o Pavlov. Se escribe Pavlov. Iván Pavlov es un filósofo ruso, fue un fisiólogo ruso, que se lo conoce por sus estudios sobre el condicionamiento clásico, en particular por el experimento de los perros. De hecho, recibió el nombre de fisiología o medicina, ¿no? Medicina, en 1904 por ello. Estos estudios son muy importantes, ya no solo por medicina o fisiología, sino por la psicología. Literalmente, gracias a este hombre, prácticamente se crea un nuevo paradigma, o dos nuevos paradigmas en el futuro en función de esto, ¿no? Quedaos con esto. Estímulo, respuesta. El experimento de los perros consistía en lo siguiente. Iván Pavlov estaba estudiando la secreción de saliva en los perros, ¿no? Y de hecho tenía una serie de laboratorios con un montón de perros en donde él había hecho una operación en la mandíbula de los perros y había insertado un tubo que le salía a la cara de los perros. Sí, un poco desagradable, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Le salía en la cara de los perros y en ese tubo pues se veía y se medía la salivación de los perros cuando veían la comida. Entonces consistía en lo siguiente: los perros los situaban en un chisme, en una especie de armazón, y cuando llegaba la hora de comer, encendían una luz, tocaban una campana y ponían la comida. Entonces medían la salivación del perro. Cuando veía la comida como voy a comer y salivaba y el perro a tope, pues salivaba, ¿no? Eso es estímulo y respuesta. De hecho, es un estímulo, ¿cómo se dice? Incondicionado, porque en el sentido de que cuando vemos comida y tenemos hambre, inmediatamente nuestro cuerpo reacciona. Es un estímulo de respuesta absolutamente innato, está en nosotros y en toda la biología de cualquier ser vivo. Si tenemos hambre y vemos comida, vamos a reaccionar a ello. En particular, por ejemplo, nosotros salivamos. Y estamos ahí como, ¿no? Pues los perros igual. Ahora, lo que se dio cuenta el señor Pavlov, y hay que darse cuenta para estas cosas, es que siempre usaba esta campanita, el sonido de la campanita cuando sacaba la comida. Y llegó un punto en el que se dio cuenta que los perros salivaban sin tener la comida presente. Es decir, la respuesta de saliva solo se producía cuando había comida y cuando sonaba la campana, aunque no necesariamente tenía que incluir la comida en ello. Es decir, después de tantas repeticiones con la comida y la campanita, los perros acabaron asociando el sonido de la campana con comida, de tal forma que cada vez que escuchaban el sonido de la campana, ellos empezaban a salivar, porque habían asociado que la campana estaba hecho con comida. Y eso se llama como un estímulo neutro se convierte en un estímulo condicionado. De hecho, eso se llama así, ¿no? Un estímulo neutro, que es una campana, tú escuchas una campana y no se escucha y a ti te da igual, es como, mira una campana, no te hace nada. Sin embargo, si tú cada vez que escuchas una campana te ponen un plato de tu comida favorita, aunque sea un plato pequeño, ¿no? Por ejemplo, me ponen un plato de albóndigas o croquetas de puchero, ¿no? Me ponen 2 croquetas de puchero cada vez que escucho un Cuando yo escucho un lo primero que voy a pensar es croquetas. Y lo primero que voy a pensar es, Dios, qué hambre por croquetas. Me comería unas croquetas ahora mismo, pero vamos, sin dudarlo entero, zampándomela entera. Y eso es porque ya la campana ya no es un estímulo neutro, sino que se ha convertido en un estímulo condicionado, de tal forma que la respuesta que doy está en función de ese estímulo condicionado que está condicionado a lo que era el estímulo original. Es decir, la respuesta del estímulo condicionado es exactamente igual que la respuesta al estímulo original. Los perros acababan salivando y comportándose igual con la campana que cuando veían un plato de comida. La respuesta era la misma. Y esto fue muy interesante. Y de hecho es algo que nosotros hemos vivido y hemos sufrido toda nuestra vida sin darnos cuenta. O por lo menos si no lo habéis estudiado en Natal. Pero Iván Pavlov fue el primero que se dio cuenta con los perros y de hecho probó muchas combinaciones, con luces, con campanas,
con otras cosas que quizás no tenían nada que ver con comida, sino con estímulos positivos, estímulos negativos. Bueno, el estímulo positivo y negativo viene después, ¿no? Es más después de la historia. Pero probó con cosas que no tenían nada que ver con la biología de los perros, a ver qué pasaba y todas esas cosas. Todos estos estudios fueron muy relevantes para la psicología. Porque aunque era esto de perros, luego resulta que se pueden trabajar con todos los demás seres vivos. Y sí, con humanos también. De hecho, como digo, nosotros lo hemos vivido toda nuestra vida. Voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo, que seguro que lo vais a entender. En el recreo del colegio. Cuando suena la campana indicando que es la hora del recreo, que todos los niños durante media hora tienen el tiempo absolutamente libre, era la hora en la que te entraba hambre. Si no te entraba hambre un poquito antes, porque habías comido poco y tal, te entraba hambre en el momento en que sonaba el timbre. Y eso era la liberación. Sacabas el bocadillo ahí y te lo comías con todas las ganas del mundo. Eso es un estímulo condicionado, porque estábamos condicionados a que cuando sonaba el timbre era la liberación, como hora de fiesta, ¿no? Igual que a la hora de la salida, cuando sonaba el timbre de la salida era como fuera de aquí. Pues igual, tenemos nuestros propios estímulos condicionados diarios. Uno de ellos, por ejemplo, es la hora. Estamos condicionados a que si vemos la de la tarde, la hora de comer. También estamos acostumbrados a comer a esa hora, ¿no? Pero condicionados también en el sentido de si vemos algo que nos llama la atención o estamos acostumbrados a un olor o una llamada, ¿no? De tu madre de a comer, pues ya es como la comida y vas ahí. Pues igual. Y pasa con todo. Y esto fue lo que descubrió Iván Pavlov. Bueno, sí, lo que trabajó Iván Pavlov y por lo que él recibió el premio Nobel y sinceramente comenzó lo que viene siendo en la psicología la fórmula del estímulo-respuesta. Muy importante. En 1905, Alfred Binet, otro hombre importante, bueno, importante en relativo, pero de este no voy a hablar su biografía, pero bueno, Alfred Binet desarrolló el primer test de inteligencia exitoso en Francia. Hasta entonces se habían intentado desarrollar varios test de inteligencia, pero no eran, como decían, estadísticamente buenos. Los resultados que daban no eran buenos. Binet fue el primero que lo desarrolló con cierto éxito en Francia. Después vendría el famoso test de inteligencia, que es el que más conocemos hoy día, que se llama WISE, por cierto, que es el de... sí, se llama WISE, y no lo digo por... Espérate, voy a buscar las siglas porque la verdad es que no me acuerdo exactamente qué significaba cada... Wechsler Adult Intelligence Scale. Escala de inteligencia para adultos de Wechsler. Ese es el que se utiliza hoy día, ¿de acuerdo? Y por cierto, se tarda más de 2 horas y pico en hacer un test de inteligencia completo. Que no es cosa de, hay una aplicación de Facebook que me puede decir cuál es mi coeficiente intelectual. No, en realidad es un maletín que cuesta una pasta. Una pasta comprarlo con un montón de materiales y cositas y figuritas y demás. Y se tarda 2 horas y pico, más de 2 horas, en pasar el test completo. Es muy completo porque no solo te habla de tu inteligencia global, que eso es más estúpido, pero también te habla de determinados aspectos como procesamiento verbal, procesamiento de información, capacidad matemática, capacidad verbal, capacidad de retención, memoria, etcétera. Un montón de distintas cosas. Pero eso, se tardan más de 2 horas y media en pasar el test completo. Y es un maletín enorme, pesado y con un montón de formularios y de pruebas que tienes que medir con cronómetro. Es bastante complicado y complejo de pasar, más de lo que parece. Eso es el que se utiliza hoy día de verdad, no una aplicación de Facebook inútil. Se utiliza el WISE. Sin embargo, en aquella época, como digo, fue el primero que desarrolló en 1905 Binet y obviamente no era perfecto. Y de hecho estaba solo pensado para los franceses porque estaba en Francia, ¿no? Pero fue el precursor de hey, esto es posible y se fue mejorando. De hecho, creo que más tarde se crea un test de inteligencia llamado Stanford Binet, que es como una ayuda entre varios autores para mejorarlo, que se utiliza después mucho de la Primera Guerra Mundial. Y sin embargo, hasta WISE, el WISE es mucho más completo, el Wechsler, y hay una versión para niños también, para que veáis que adultos y niños. El WISE es para niños y el WISE el WISE para adultos y WISE para niños, no me acuerdo exactamente cuál es el acrónimo para niños. Pero sí, para lo que sepáis, WISE es WAISS. WISE. ¿Vale? Ese es el que se utiliza hoy día. Ese es el test de inteligencia que se utiliza y es, como digo, es una pasada. Y muy caro. Me acuerdo que era caro también porque en las prácticas había varios maletines, ¿no? Comprados por
porque eso hay que comprarlo a los autores, ¿no? Que para eso lo han patentado estas cosas. La universidad compraba los maletines y tal, y claro, para aprovechar que los maletines eran muy caros, no compraron uno para cada alumno de práctica, sino que compraron uno para cada 4 alumnos de práctica, con lo cual a la hora de pasar el WISE teníamos que estar compartiendo con otros compañeros porque no había material, porque era muy caro de conseguir. Ok, seguimos, ¿no? Nos centramos ahora en el año 1909, ¿no? Aumenta la influencia de Sigmund Freud porque Hall lo invita a dar una charla multitudinaria en la Universidad de Clark en Estados Unidos, que es lo que yo he dicho antes de una de las cosas grandes de este hombre, de Hall, que fue el que creó la APA, es también que aumentó la popularidad de Freud. Freud ya había empezado a hablar de su teoría, ya había publicado su primer libro hablando sobre los sueños, ¿no? Y todas estas cosas de la interpretación de los sueños y estas cosas, que fue el primer libro, así que fue un poco el precursor de lo que es la teoría de psicoanálisis, aunque no fue el mejor libro que habla de psicoanálisis. De hecho, en ese libro es el único libro que habla de la interpretación de sueños, y después se centra en otras muchas cosas, pero la gente siempre piensa en, psicoanálisis igual a interpretar sueños. Quiero saber por qué sueño estas cosas. No, en realidad Freud no habla tanto de la interpretación de sueños ni lejos, ¿no? Entonces, como digo, la influencia aumenta mucho de Freud en el año 1909 porque va a Estados Unidos, da una charla multitudinaria, de hecho estaba lleno en la universidad, y gracias a eso se hace mucho más conocido en Estados Unidos y aumenta su popularidad por todas partes. Y también la de su teoría, por supuesto. ¿Y quién es Sigmund Freud? Para aquellos que nunca jamás lo hayan escuchado, y cosa que me extraña porque es uno de los grandes nombres que se repiten, y de hecho creo que es el autor más mencionado de psicología por lejos con respecto al resto, ¿no? Pues Freud fue un neurólogo, no psicólogo, neurólogo austríaco y fundador obviamente del psicoanálisis, de este paradigma de psicología llamado psicoanálisis. Es una figura muy polémica por muchas razones, por muchos motivos, de los cuales quizás algún día hable. Pero sin embargo, lo que no puedo negar es que fue muy importante para la psicología, para los avances de la psicología y los avances de teorías y de hecho un cambio incluso para la propia sociedad victoriana de aquel entonces, ¿no? Pero sociedad en general. Fue un gran avance. No puedo negarlo, ¿no? Y a su desarrollo. El tema de cómo era la sociedad en la época en la que existía, ¿no? Y se daba la situación de Freud en esos años de inicio del siglo XX, y de cómo se daban una serie de condiciones mentales, como eran la neurosis y la histeria, que se trataban de una manera distinta y tal. Freud, pese a todo lo que es su figura y su polémica, y su paradigma de psicoanálisis, influyó mucho y permitió muchos avances. Es muy importante, no se puede negar eso. Por mucho, te gusta o no te gusta. A mí particularmente no me gusta Sigmund Freud, no me gusta el psicoanálisis, pero no puedo negar la importancia que tiene como figura y su estudio, ¿no? De hecho, es importante porque hoy sigue vigente el psicoanálisis. Por mucho que a mí no me guste, sigue vigente. En muchos sitios se hace mucho. De hecho, creo que en Argentina es muy famoso el psicoanálisis como tratamiento para enfermedades mentales, ¿no? Como psicología clínica. Y se utiliza incluso más allá de la psicología, como por ejemplo en publicidad, se utiliza mucho el psicoanálisis. Así que, o por lo menos las determinadas partes de la teoría del psicoanálisis, sobre todo con el tema de ver formas, o de que el cociente inconsciente capte formas que te presenten o cosas así, ¿no? O cómo funciona, por ejemplo, la publicidad subliminal y todas estas cosas, ¿no? Para que sepáis un poco por qué es importante la psicoanálisis y sigue vigente hoy día. Y ahora de psicoanálisis vamos al espectro opuesto del psicoanálisis, ¿no? Y es que en el año 1913, un tal John B. Watson escribe el Manifiesto del Condicionamiento Clásico, que dice lo siguiente: la psicología solo debería estudiar el comportamiento observable, mientras que el psicoanálisis se centraba y se zambullía en lo que es el inconsciente, en cosas que uno no puede realmente captar. Watson dijo: hey, no, aquí solo se estudia lo que se ve, y lo que no se ve no se estudia, porque no se puede captar, no se puede llegar. ¿Y quién fue John B. Watson? Watson es el nombre que se conoce, ¿no? Fue un psicólogo americano que creó la Escuela del Conocimiento Clásico, lo acabo de decir, que dice que la psicología solo debe estudiar aquello que se puede ver. Y a través de esta escuela estudió el comportamiento animal, el de niño y la publicidad. Fue también un publicista muy conocido, y de hecho
recuerda mucho a la serie de Mad Men, porque fue un poco así como él, ¿no? Fue o es muy conocido por el experimento de Little Albert. En 1920 se desarrolló este experimento y es uno de los experimentos de los que más se habla en psicología, o por lo menos los experimentos así con gran renombre, ¿no? El experimento de Little Albert en el año 1920. Y fue muy polémico por muchas razones. ¿En qué consistía el experimento de Little Albert? Consistía en tomar un bebé de 9 meses, en este caso Albert. Albert es un nombre ficticio, no se llamaba así el niño, pero bueno, Albert, de 9 meses que tenía, e inducir miedo. Un miedo a Albert que antes no tenía, en este caso a las ratas. Se hizo lo siguiente, se tomó a este bebé y se demostró, ¿no?, al inicio, que este bebé no tenía miedo de las ratas. De hecho, le ponían una rata al lado y el bebé jugaba o la veía y le daba igual. Pero lo que se hizo entonces cuando se dio cuenta, ¿no? O sea, cuando vieron que efectivamente Albert al principio no tenía miedo de las ratas, lo que se hicieron fue lo siguiente. En las siguientes veces, cada vez que aparecía una rata o que le ponían una rata a Albert al lado, daban un golpe muy fuerte de una barra de metal con otra barra de metal. Albert no veía este golpe, no veía a alguien pegando ahí un fuerte golpe, un susto que le daban, pero sí escuchaba el sonido y se asustaba y lloraba. Y esto ocurría cada vez que le ponían una rata, ¡pum!, fuerte golpe, que sonaba ahí como ¡oh!, y le daban mucho susto, ¿no? ¡Pum!, cada vez que una rata, ¡pum!, llora. De tal forma que el niño asoció a rata con miedo. Es igual que los perros de Pavlov. Exactamente igual. El niño asoció que cada vez que había una rata, ¡pum!, momento de susto, de miedo, y ya, aunque ya no había sonido, ya no hacían el sonido de ¡boom!, ni golpeaban las barras, ni nada de eso. Llegó un punto en el que cada vez que Albert veía ratas, se asustaba y lloraba. Literalmente era ver una rata y empezar a llorar y asustarse. Lo que es más, comprobaron que el miedo que Albert tenía a las ratas se podía extender a objetos similares a ratas. Es decir, las ratas que usaban eran ratas de laboratorio, que eran pequeñas, blancas y tal. Si le ponían a Albert un conejo, Albert lloraba también. Si le ponían un perro pequeño, Albert lloraba también. Perro pequeño blanco me refiero, ¿no? Y lo más incluso, le pusieron una vez una barba blanca de falsa de Santa Claus, de Papá Noel, y Albert lloraba también. Es decir, el cerebro de Albert, de 9 meses, generalizó el ver un objeto pequeño, peludo, blanco, con miedo. Y daba igual que ese objeto fuera una rata, como que fuera un perro, como que fuera un conejo, como que fuera una barba blanca de Papá Noel. Si era un objeto pequeño, blanco y peludo, Albert tenía miedo. Y ese consistió el experimento, en cómo se le podía inducir a los seres humanos, por lo menos a los bebés, este tipo de miedo. Y de cómo este tipo de condicionamiento también se puede generalizar a objetos similares. Eso fue lo más interesante. Que no solo le tenía miedo a las ratas, sino a objetos similares a ratas. Y eso es muy importante porque explican, por ejemplo, o por lo menos empieza a desarrollar, o sea, empiezan a explicar o trabajar los psicólogos de aquel entonces teorías sobre el miedo y de cómo funciona el miedo por asociación. De a mí me da miedo una araña pequeña, pero luego yo le cojo miedo a todos los objetos que sean parecidos a esa araña, ¿no? O objetos o seres que sean parecidos a estas cosas, ¿no? Un poco burdo, pero así. Y cómo empiezan a trabajar en eso de los estímulos-respuestas que he hablado antes de Pavlov, pero ya versionado a puedes condicionar emociones. Y si puedo condicionar emociones de miedo, ¿puedo quizás condicionar emociones de alegría? ¿De tristeza? ¿De amor? Entonces, el experimento de polémico fue por muchas razones. En primer lugar, por usar un bebé. Porque luego se decía que el bebé podía tener algún tipo de déficit de hecho se decía que tenía hidrocefalia el bebé. De hecho, murió el bebé cuando tenía unos 5 o 6 años, más tarde, por hidrocefalia. Entonces decían que no era válido porque el bebé no era un bebé normal, sino que tenía pues ciertos problemas. Otros decían que no era ético, que la moralidad, que se formó una técnica de una gran discusión y debate de esto es ético, es moral, deberíamos hacer cosas así, de inducir pensamientos y emociones, mejor dicho, emociones en los humanos de tan pequeños. ¿Hasta dónde podemos llegar con la manipulación? Quizás empezaron ahí todas estas teorías conspiranoicas, ¿no? Del gobierno los controla porque es capaz de enseñar a los bebés a tener miedo de ratas desde pequeños, ¿no? Y todo este tipo de cosas.
Pero sí hubo mucha polémica, tanto por el experimento en sí, que muchos decían que no era bueno, que no era válido, que no estaba bien hecho, y otros decían que no era ético, que hasta dónde vamos a llegar, etcétera, etcétera. Pero está ahí, el experimento de Little Albert se llevó, se grabó y está en los registros de la psicología. Y de hecho es importante porque, como digo, da a entender muchas cosas del estímulo-respuesta y del condicionamiento, que no solo funciona con estímulos neutros, sino que se pueden extender a través más allá de ellos, estímulos similares, en fin. Que se complica mucho la cosa, mucho más de lo que muchos esperaban, y ciertamente Watson fue el que puso la guinda, ¿no?, con este experimento Little Albert. En los años, como ya sabéis, 1914 y 1918 se sucedió la Primera Guerra Mundial. En fin, en la Guerra Mundial no voy a decir todos los problemas que había con soldados que llegaban heridos, con grandes estrés postraumáticos, todas estas cosas, que lo había. Sin embargo, la psicología todavía no estaba metida en esos temas. De hecho, la psicología todavía no era clínica, era más experimental, era más de estudio. Por aquel entonces no era tan clínico, sino bien estudio. De hecho, lo clínico de la psicología comienza un poco con el psicoanálisis. Cuando Freud comienza con sus terapias de cómo tratar a los pacientes con neurosis y todas estas cosas. Es una de las cosas que hay que, entre comillas, agradecerle a Freud, y es precisamente esa idea del psicoanálisis, o por lo menos la psicología, se puede poner a ayudar al servicio clínico de las personas. Antes, todo lo que llevo hablando hasta ahora, literalmente se usaba sobre todo para estudiar las capacidades del ser humano, como por ejemplo la percepción, la atención o la memoria, o hasta dónde podemos llegar como humanos, en los test de inteligencia y todas estas cosas, clasificación de los humanos, comportamiento humano, cómo se puede modificar, variar y todas estas cosas, pero no como clínico. Y de hecho sigue sin estar clínico. Entonces en la Primera Guerra Mundial había un montón de gente con estrés postraumático, estas cosas, pero sin embargo no se trata. En la Primera Guerra Mundial lo importante era el uso generalizado de los test de inteligencia. Ya he dicho antes que Binet fue el primero en crear uno exitoso, luego salió el Stanford Binet, que es el que se usó en la Primera Guerra Mundial, y estudios de inteligencia se usaban para los soldados. Pensadlo bien, ¿no? Voy a intentar poner un contexto histórico. En la Primera Guerra Mundial, los soldados que utilizaban, la mayoría eran analfabetos, por no decir todos, ¿no? Analfabetos o muy poco estudiosos. Cuando alguien tenía que reclutar a un soldado, ¿cómo era capaz, o sea, el reclutador, cómo iba a saber hacia dónde colocar ese soldado? ¿Qué era mejor? ¿Ponerlo en la artillería? ¿Ponerlo en infantería? ¿Era bueno quizás que lo dedicase a poner a tareas administrativas, se supiera leer? Es decir, se necesitaban los test de inteligencia para poder clasificar y colocar a los soldados en función de dónde podían encajar mejor, porque no se tenían las herramientas, digamos, de conocimiento, ¿no? De dónde podían acabar mejor. Si la mayoría eran granjeros, ¿dónde iban a meterlo? ¿A arar los campos de batalla? No. Entonces se usaban mucho los test de inteligencia para clasificar, para determinar si esta persona era inteligente o no, en función de los términos que se decían, porque si era inteligente quizás valía mejor tenerlo como sargento, como alto mando. Que sí, que son concepciones que tú dices, bueno, es que hay que tener en cuenta otros detalles, ¿no? A la hora de poner a alguien como líder. Pero bueno, ya sabéis que estas cosas como muy experimentales en aquella época, y se utilizaban mucho, como digo, los test de inteligencia para selección de soldados en particular, ¿no? Así que sí, de hecho aquí hubo un auge muy tremendo de los test de inteligencia en esta Primera Guerra Mundial. No en términos clínicos, ya lo he dicho, pero sí en términos de estudios, ¿no? De tal. En los años 20 a 30, en esas décadas, ya después de la Primera Guerra Mundial, en esos años la psicología de la Gestalt llega a su punto máximo. Es decir, se llega, digamos, al punto en el que tiene la máxima influencia sobre los psicólogos, todo el tema de la teoría de la Gestalt, la atención, la percepción, como el todo es más que la suma de sus partes. Y en ese punto, o a partir de esas décadas, fue cuando empieza a caer su popularidad. Digamos que llega al máximo esplendor de trabajos y tal, y luego se dan cuenta los psicólogos que tienen muchos fallos, que no es exactamente lo que ellos quieren, y es entonces cuando la influencia del psicoanálisis sigue creciendo más y más y más, y es cuando empieza a tomar todavía más el adeptos dentro de la psicología, los médicos, etcétera, etcétera. En el año 1936, un hombre llamado Hans Selye, no iba a decir Selye, Hans Selye, comienza el estudio del estrés fisiológico. Y esto es muy importante. Hans Selye, joder, que no me sale el nombre. Hans Selye, Selye, fue un endocrinólogo.
médico endocrinólogo, austro-canadiense, ¿ok? Era austro-canadiense. Y se le considera el primero que demostró la existencia de estrés biológico o fisiológico, es decir, que hay marcadores de estrés biológico y no solo psicológico, sino que existe también una química del estrés. Y de hecho fue el que acuñó el término estrés para explicar esa serie de reacciones bioquímicas que ocurrían en el cuerpo como consecuencia de determinado químico en respuesta al estrés, ¿no? De cómo era capaz de determinar los niveles de estrés, de ansiedad en las ratas por sus liberaciones de hormonas y todo este tipo de cosas. Y este fue el primero que empezó a estudiarlo. Y como veis, esto es muy importante porque ya no solo determina un nuevo concepto, que es el estrés, hoy usado ampliamente, erróneamente en muchas ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, pero ampliamente. ¿Quién no conoce la palabra estrés? Pues se inventó gracias a este hombre en el año 36, en el 1936. Y este hombre pues fue capaz de decir, hey, que no es solo algo que mental, es decir, no es solo algo que sucede cuando estamos ansiosos y tal, sino que nuestro cuerpo reacciona a ello y envía una serie de señales químicas que modifican nuestro cuerpo, nuestro ritmo, nuestro pulso, nuestro corazón, y determina el paso que hay incluso en el cerebro, el circuito cerebral que utiliza, ¿no? Muy importante para los estudios que seguirán después, y gracias a él, los estudios de estrés postraumático, los estudios de miedo, de fobia y de todo esto de desarrollos de terapias para ayudar a esto, ¿no? Nos situamos ya en el año 1941-1945, que es la Segunda Guerra Mundial, y es aquí cuando se emplea un rápido crecimiento de la psicología clínica por la demanda tan bestial que hay. Si en la Primera Guerra Mundial lo que llamó, digamos, la atención y lo que creció sobre todo eran los estudios y los test de inteligencia, porque era lo que se usaba, no se tenía concepción de psicología clínica ni de tratamiento clínico por ninguna parte, no hasta que llega la popularidad del psicoanálisis, y el psicoanálisis los que empieza a decir, hey, pues se puede tratar todo este tipo de cosas y se puede avanzar en ese sistema, ¿no? Entonces, en la Segunda Guerra Mundial hay una rápida demanda, una gran demanda de tratamiento psicológico, ya no solo para los soldados, que tienen obviamente un montón de problemas y de estrés postraumático, y de obviamente de soldados que tienen daño cerebral y que eso le da por metralla, por balas, por bombas, lo que sea, y que eso obviamente le da una serie de problemas, sino también a las familias y a los supervivientes del Holocausto. Todo como veis, hay una gran población de gente demandando ayuda, porque obviamente la necesitan. Se han encontrado con un momento y un tiempo, un lugar devastador. O sea, literalmente la Segunda Guerra Mundial es devastadora en muchísimos aspectos, y hay gente que necesita ayuda y la demanda es brutal. Entonces fue en este momento, sobre todo en los años finales de la guerra y la posguerra, en donde la demanda es tan bestial que la importancia de la psicología clínica aumenta exponencialmente, y todos los tratamientos, todas las ideas surgen. De hecho, ahora voy a empezar a hablar un montón más de terapias, un montón más de nuevos paradigmas, porque la investigación y el tratamiento de personas se va a ver como determinadas terapias o determinadas formas de ver la psicología y los humanos no funcionan bien a la hora de tratar todas estas demandas. De hecho, el psicoanálisis no funciona bien siquiera para trabajar estas cosas, ¿no? Y va a decir, oye, pues si esto no funciona bien, hay que buscar otra forma. Y él es que buscar otra forma, porque hay tan gran demanda, que es lo que permite seguir avanzando en muchos otros aspectos. Y ahora vais a ver que de los años 40-50 hasta el año 2000, o la actualidad, hay una bestialidad de cosas nuevas. De hecho, ahora empieza lo interesante, porque ahora empiezan a verse un montón de nuevos autores, algunos de ellos que siguen vivos, muy importante, algunos de ellos que siguen vivos muy importantes, con unas nuevas teorías que son de hecho las que muchos incluso os suenen. Y todo esto empieza por esto. La Segunda Guerra Mundial, una gran demanda, y de ahí ya, boom, ¿no? Nos situamos ahora en los principios de los años 50, en donde un tal John Bowlby, comienza a estudiar la influencia de naturaleza del vínculo entre madres e infantes. Ok, lo voy a decir, pero no lo voy a decir.
el vínculo entre madres e infantes, o el estudio de cómo ese vínculo de madres protectoras o madres que abandonan, todas estas cosas, viene desde hace mucho tiempo. De hecho, viene desde el estudio de las respuestas innatas y todas esas cosas, de cómo, por ejemplo, se estudiaban a los pájaros, que cuando salían de su cascarón a veces eran rechazados por las madres y todas estas cosas, ¿no? Todo este tipo de detalles. Pues empezó a estudiar también en esta época, en los años 50, el vínculo entre madres y niños e infantes. Y esto es importante porque luego se va a ver como muchos estudios posteriores en este aspecto hablan de estos estudios iniciales de John Bowlby. En particular, ya quizás lo hablaré en el futuro en otros podcasts porque no tiene relación con la psicología general, pero en estos estudios, este interés nuevo por el estudio de niños, la relación entre madres y niños, es lo que va a promover estudios sobre el autismo, de que se decía que si un hijo te sale autista era porque la madre era una mujer fría, nevera, se decía madres nevera. De, digamos, como culpabilizar a las madres por algunas cosas que lo que nacen los hijos, de las que en aquel entonces no se sabía la genética, ¿no? El poder que tenía o la importancia que tenían los marcadores biológicos y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, todo empieza por una cosa positiva. El estudio del vínculo entre madres e infantes es muy bueno. Se utiliza mucho hoy en día para muchas cosas positivas. En el pasado tenía cosas malas, pero en la actualidad tiene muchas cosas positivas. Y comenzó con este hombre, John Bowlby, no sé, en los años el principio de los años 50, ¿no? En el año 1951, Carl Rogers ayuda a lanzar el movimiento humanístico con la publicación de su libro llamado Client-Centered Therapy, o terapia centrada en el cliente. Y esto es muy importante. Ahora hablaré de quién es Carl Rogers, pero quiero hablar de esta publicación y de este movimiento humanístico. Este hombre fue, entre comillas, fue una gran revolución en términos de la psicología clínica, el tratamiento de las personas, porque este hombre fue el primero que dijo, vamos a crear terapias que estén centradas e individualizadas en la persona. Es decir, no vamos a hacer una terapia que sea como si fuera un formulario de, tú que tienes depresión, entonces voy a tener que hacer esto. Porque entonces cualquiera puede ser psicólogo, ¿no? Con tal que conozca la pastilla que tienes que darle para tratar a un depresivo. Todo el mundo puede ser psicólogo entonces, ¿no? Si yo digo que soy depresivo y lo que tengo que hacer es seguir una serie de pasos, ¿para qué necesito el psicólogo? Rogers dijo, mejor vamos a intentar hacer la psicología o el tratamiento en la clínica centrada en las necesidades del cliente. Es decir, vamos a estudiar lo que el cliente tiene que decir y de ahí trabajar al cliente. Eso es lo que se decía en su libro de Client-Centered Therapy, o terapia centrada en el cliente, individualización. Hasta entonces se veía a las personas como si fueran, como si fueran test de inteligencia, ¿no? Uno detrás de otro, como churro, cuestionario. Y este dijo, en la clínica creo que eso no funciona bien. Vamos a intentar centrarnos en las personas, ¿no? Y de hecho, Carl Rogers fue un psicólogo americano y fundador de la aproximación humanística en la psicología. Se llama humanística porque se centra en la persona, por eso se llama humano, ¿no? Por esa idea novedosa en aquel momento de, vamos a tratar de centrarlos en la persona que viene, en vez de pensar como si fuera aquí como si fuera un churro aquí de una fábrica de uno detrás de otro. Entonces se llama aproximación o movimiento humanístico en la psicología, fue el fundador, y también fue considerado padre fundador de la investigación en psicoterapia, en ver la terapia como una forma incluso de investigación de un solo sujeto, en plan de, el que nos centremos en una única persona no quiere decir que tengamos que dejar de ser científicos o no dejar de lado nuestra objetividad lo máximo posible, sino que se puede ser científico en terapia y de hecho, fundador de la investigación en psicoterapia, ¿no? Cómo se investiga la terapia. Y tenía una aproximación centrada en la persona en terapias individuales. Esta fue la figura de Carl Rogers y, como digo, importante en ese cambio fundamental en las terapias, en la forma de ver la terapia de la psicología clínica. En el año 1953 aparece el genio B.F. Skinner, o B.F. Skinner. Sí, como el profesor, el director del colegio de Los Simpson. Skinner. Skinner publica en el año 53 su libro Science and Human Behavior, que sería una traducción, sería Ciencia y Comportamiento Humano, creando el concepto y el movimiento del condicionamiento radical, que es una versión mucho más dura, más radical que el condicionamiento clásico de Watson.
El condicionamiento clásico de Watson es lo que he dicho antes de solo se puede estudiar aquello que se ve. La conducta, solo se puede estudiar la conducta humana que se ve, lo observable, ¿no? Si no se ve, no se puede estudiar. No se puede medir, no se puede cuantificar. Eso es lo que decía Watson. Skinner llega a decir que si no se ve, no importa. Solo importa lo que se ve y lo que se puede cuantificar y medir. Por eso se llama condicionamiento radical, porque es como mucho más radical en esa idea y ese enfoque. Lo que no se ve no importa, no existe, da igual. De hecho, todo lo que es el procesamiento mental se desecha. Lo importante es lo que se ve, las consecuencias, las acciones, y aunque su teoría o idea un poco radical, de hecho, tiene una gran, digamos, aportaciones a, por ejemplo, los reforzamientos. Los refuerzos positivo, negativo, el castigo positivo, castigo negativo y todas estas cosas fueron gracias a Skinner y a sus trabajos de condicionamiento radical. Y de hecho eso hoy día se sigue usando muchísimo. Con entrenamientos de perros, con entrenamientos de niños, en clínica para tratar un montón de problemas. Entonces sí, esto es muy importante, ¿no? Se llama condicionamiento radical, como cual suena así como, oh no, talibán del condicionamiento, ¿esto qué es? ¿Terrorismo? No. Condicionamiento radical es porque su planteamiento del condicionamiento es mucho más radical, mucho más extremo. Va más allá de lo que Watson había dicho, del fundador del condicionamiento había dicho en su momento, ¿no? Por eso se distingue entre condicionamiento clásico y condicionamiento radical. Porque aunque los dos son condicionamiento, son diferentes en su planteamiento de lo mental y de las consecuencias de las cosas, ¿no? Y ahora, ¿quién fue B.F. Skinner? Pues fue un psicólogo americano y creó el principio del refuerzo, en el que él decía que el libre albedrío era una ilusión, es decir, los humanos no tenían libre albedrío, que eso era una ilusión, y que las acciones humanas dependen de las consecuencias de las acciones previas sin las consecuencias. Es decir, todo lo que hacemos nosotros como humanos no es por libre albedrío, sino por las acciones que hemos hecho antes y las consecuencias que hemos visto después. Es decir, si habíamos hecho una acción y la consecuencia de esa acción era algo negativo para nosotros, la probabilidad de que repitiésemos esa acción era más baja, porque sabíamos que si hacíamos esto tendríamos una respuesta negativa. Es decir, si yo pongo mi dedo sobre el fuego y me quemo, estoy pensando, ¡hey! Si vuelvo a poner mi dedo sobre el fuego, me voy a volver a quemar. Y a mí no me gusta quemarme el dedo porque duele una jarta. Entonces no es probable que yo vuelva a poner mi dedo sobre el fuego porque ya sé que quema y a mí no me gusta quemarme. Y por otro lado, si las consecuencias eran positivas, la probabilidad de que yo repita ese comportamiento, o de cualquier humano repita ese comportamiento, era mucho más alta. Y hablo de probabilidad porque obviamente no es 100%. Por ejemplo, a un niño, cuando hace una cosa bien, ¿no? De que saca un montón de notas buenas, y tú le das un caramelo diciendo, hey, como fiesta por haber pues trabajado y haber conseguido todo 10 en sus exámenes, el niño va a pensar, oye, si yo estudio, saco 10. Si yo estudio y saco 10, hago muy buena nota, mi familia me da muchos regalos, muchos caramelos, y me dan muchos alabanzas, y eso me hace sentirme bien, me hace sentirme querido, amado, ¿no? Feliz. Pues es probable que yo repita eso en el futuro porque me hace sentirme bien. No porque me hace sentirme bien intrínsecamente el sacar una nota, que sí es así, sino también por las consecuencias que tiene a tu alrededor. Y este ejemplo lo he puesto un poco así, pero funciona mucho sobre todo con niños pequeños. Y de hecho es una de las cosas que se utiliza para tratamiento para niños pequeños, en términos de tratamiento sobre todo con mal comportamiento. Si habéis visto el programa de Super Nanny, no sé si lo han puesto en algún tipo de... No sé si en los países latinoamericanos lo han puesto, y perdonadme si es así para aquellos que me escuchan de Latinoamérica. En España sí ha salido Super Nanny. Super Nanny, la psicóloga, esta chica, utiliza el 99% de las veces este tipo de planteamiento, porque es el que más se utiliza para niños. Los refuerzos positivos, los refuerzos negativos, castigo positivo, castigo negativo. Este tipo de cosas, todo este tipo de interacción, de teoría, de refuerzos, son los que se utilizan para niños y para perros también. ¿Qué se le hace cuando se está entrenando un perro para que haga caca fuera de casa? Pues se le lleva una golosina, y cuando hace caca fuera se le da una golosina. El perro, ¿qué pasa? Que dice, oh, qué feliz porque he hecho caquita fuera, me dan una golosina. Y si hago caquita dentro me dan una paliza.
pues dice, a lo mejor es que tengo que hacer caquita afuera. Y todas estas cosas, ¿no? Obviamente no piensa así el perro, pero para que veáis un poco que se utiliza lo mismo para perro y para niños pequeños. De hecho, es lo mismo. Ya luego hablaré del tema del aprendizaje y de cómo el tipo de refuerzo y todas estas cosas, pero es muy importante porque las teorías de Skinner, pese a que es conductismo radical, se siguen usando. Porque las cosas que descubrió, aunque con la teoría un poco radical, este tipo de refuerzos positivos y negativos y todas estas cosas siguen vigentes y son muy útiles. Así que agradecérselo a Skinner porque es muy importante, ¿no? Todo habla de probabilidades, de consecuencias, de si pasa una consecuencia negativa ya sé que esto no debo hacerlo, y si pasa una consecuencia positiva ya sé que esto, si lo repito, me puede pasar lo mismo otra vez y por lo tanto tiene fallos, ¿no? La teoría no explica algunas cosas que pasan, como por ejemplo la aversión al sabor de una sola toma, de cómo alguien le coge asco a un sabor con una sola toma, una sola vez, por ejemplo, y eso es algo que no se explica bien. No tiene sentido, pero sí, biológicamente existe. Pues sí. Es muy interesante y se sigue usando hoy día. Sin embargo, pasamos del pensar que los humanos no tienen libre albedrío, que todo es función de las consecuencias, en el año 53, al año 54, que publica Abraham Maslow su Motivation and Personality, personalidad y motivación, que lanza aún más el movimiento humanista que empezó con Carl Rogers, ¿no? Entonces tenemos que en el 53 Skinner comienza su movimiento conductista radical y de hecho toma una fuerza tremenda. El movimiento de Skinner por muchos años va a ser uno de los movimientos más llamativos. Y mientras tanto, por otro lado, está también empezando a surgir, pero con menos fuerza, el movimiento humanista, gracias a Carl Rogers y en esta ocasión a Maslow. Y seguro que os suena Maslow. ¿Quién no ha escuchado hablar de la pirámide de necesidades de Maslow? Pues este es. Abraham Maslow fue un psicólogo americano creador de esta pirámide de necesidades de las personas. La pirámide de necesidades de Maslow se llama. Y él tenía como la idea de no tratar a las personas como si fueran una bolsa de síntomas, sino que centrarse en las cualidades positivas de las personas. Es decir, no ver a una persona como diciendo, esa persona tiene pinta de ser depresiva, entonces tiene que tener toda esta serie de síntomas de y por lo tanto voy a trabajar en función de esos síntomas. No, Maslow decía, no, en vez de ver como una bolsa de síntomas, intenta verlo como una persona que tiene cualidades mejores o peores. Entonces vamos a centrarnos en esas cualidades positivas para intentar llegar a esa persona, ¿no? Se trabajaba en esa forma. Y por supuesto, la creador de la pirámide de necesidades de Maslow lo que dice es que las personas tienen una serie de necesidades o aspiran a una serie aspiran a una, ¿cómo se dice? Valoración personal, no. Autosuficiencia. ¿Cómo se llama? Autorrealización. Eso es lo que estaba buscando. De hecho, lo he tenido que buscar porque no me venía la palabra a la cabeza. Autorrealización. Entonces, lo que decía era Maslow es que, bueno, si vemos una pirámide, imaginamos una pirámide, la cúspide sería la autorrealización, que sería la felicidad. Pero claro, para llegar a la cúspide, primero hay que pasar por una serie de necesidades que tienes que cumplir, o por lo menos basar, ¿no? Eliminar, superar esas necesidades, como son, por ejemplo, las fisiológicas, que son las que pone básicas, el hambre, el sueño, todas estas cosas, el sexo, tener sexo. Después está la seguridad, como puede ser tener una casa, tener un cobijo, seguridad económica, todas estas cosas. Pertenecer a alguna parte. Luego viene la autoestima, todas estas cosas. Y finalmente la autorrealización. Él decía que no podías llegar hasta la cima si no cumplías las necesidades básicas. Y las necesidades básicas eran de tal manera que si, por ejemplo, tú tenías las necesidades fisiológicas y las de seguridad, las fisiológicas cumplidas, 100%, no tenías hambre, no tenías sed, no tenías problemas de sexo ni nada de eso, las puras fisiológicas. Y tú tenías, por ejemplo, la siguiente sería la seguridad y luego sería pertenencia. Tú te perteneces a un grupo, te sientes identificado con un grupo, pero sin embargo no te sientes seguro, no tienes, por ejemplo, casa. Entonces tú te sientes a un grupo, perteneces, por ejemplo, a la iglesia, y te sientes muy religioso, pero no tienes casa. Entonces, si tú no tienes cubierto la forma más básica, no puedes avanzar a la autorrealización. Eso es lo que decía Maslow, ¿no? Así un poco como lo básico de la pirámide de Maslow. Ya hablaré de esto un poco, ya hablaré de más profundidad del futuro del humanismo y de la pirámide de necesidades de Maslow. Pero sí fue este el que lo planteó, seguro que la conocéis porque es como se ha hablado mucho de ello y el año 54. Como veis, ahora empieza la cosa más interesante, cada vez más intensa, ¿no?
Para dar más vuelta al rizo con todas estas teorías que están surgiendo cada vez una más opuesta de la otra, en el año 56 hubo una conferencia en la que se lanza lo que se llama ahora la revolución cognitiva. Hasta entonces, por culpa de Watson y de Skinner en particular, con el condicionamiento clásico y el radical, u operante también se llama, lo mental había sido absolutamente o bien olvidado o bien desechado por completo. Cualquier tema cognitivo, es decir, mental, de cognición, de pensamiento humano, se había olvidado, dejado de lado. Eso era como no importante. Sin embargo, en el año 56 hubo esta conferencia en el que hay una grandes lluvias de ideas y de fenómenos, ¿no? Y lo que se llama ahora la revolución cognitiva, porque vuelve a tener, gracias a esta conferencia, vuelve a ponerse la atención sobre la cognición humana, ¿no? Y esta conferencia fue llevada a cabo por varios autores. 3 de los más importantes son los siguientes: Herbert Simon, George Miller y el más importante para mí es Noam Chomsky. Herbert Simon, muy importante, ¿ok? Americano, científico que fue político, economista, sociólogo, psicólogo y científico computacional. Casi nada. O sea, este tipo fue un mindundi cualquiera, prácticamente, ¿no? Se le incluye como padre fundador de la inteligencia artificial, procesamiento de la información, toma de decisiones, solución de problemas, teoría de la organización, sistemas complejos y una simulación. Y también realizó una simulación por ordenador de descubrimiento científico. O sea, este tipo tuvo, como veis, un montón de descubrimientos, de trabajos relacionados con los ordenadores y con todo el tema de los sistemas computacionales, pero también todas estas cosas, como la toma de decisiones, solución de problemas, teorías de organización y sistemas complejos, también funcionan para el pensamiento humano, para la cognición y pensamiento humano. Por eso es tan importante, ¿no? De hecho, recibió un Nobel en Economía en el año 1978. O sea, Herbert Simon fue un gran tipo con una increíble capacidad de avanzar en muchos sitios distintos, muchas disciplinas diferentes, ¿no? Y la psicología, sus aportaciones fueron muy interesantes en ese sentido de comenzar la revolución cognitiva y de todas estas cosas de poner en el jaque de, hey, pensamiento y todas estas cosas son importantes. El otro autor, George Miller, también americano, psicólogo y uno de los fundadores del cognitivismo, que sería el siguiente paradigma en psicología, que es completamente, o por lo menos bastante opuesto a lo que es el conductismo de Skinner y de Watson. Como ya he dicho antes, muchas cosas se sitúan como opuestas unas de otras, pues el cognitivismo opuesto al condicionamiento, ¿no? Y este fue uno de los fundadores, George Miller. También contribuyó al nacimiento de la psicolingüística y la ciencia cognitiva en general. Y para mí el tercero de esta revolución cognitiva del año 56, el más importante, es Noam Chomsky, que además sigue vivo. Ojalá, me encantaría poder asistir a una de sus conferencias, a una de sus clases, lo que sea, porque este tipo es, para mí, una leyenda, prácticamente vive y sigue vivo. O sea, importante, ¿no? Es americano, lingüista, filósofo, científico cognitivo, historiador, crítico social y activista político. Se le llama padre de la lingüística moderna. No es psicólogo, es lingüista. Pero todas sus aportaciones de sus teorías, de cómo trabajó con la lingüística, tiene tanta importancia para la psicología, especialmente para la psicología del pensamiento y del lenguaje, que es impresionante. Por eso quiero ir a alguna de sus charlas, es impresionante, ¿no? Él habla de la biolingüística, en el que decía que los humanos nacemos con la capacidad de aprender un lenguaje de forma innata. Es decir, los humanos ya nacemos con nuestro sistema preparado para aprender un lenguaje. Cualquier tipo de lenguaje desde el momento en que nacemos. Es decir, si yo, española como soy, si mis padres me hubieran tenido en China, yo hubiera podido aprender chino perfectamente también. Porque mis sistemas, mis cuerdas vocales, mi cerebro, está perfectamente preparado para aprender cualquier tipo de lenguaje. Y nuestro cerebro y nuestro sistema como humano está preparado para aprender lenguaje. Lo de los otros animales, no. Es decir, un perro no puede aprender un lenguaje del mismo nivel, de la misma manera que un humano lo hace. No puede, porque no están preparados para ello. De hecho, decía lo siguiente: los principios que subyacen a la estructura del lenguaje están determinados de forma biológica en la mente humana y por lo tanto se pueden transmitir de forma genética. Y esto es una revolución.
Y fue una revolución y muy importante, y luego ya empieza a hablar del tema del adelante, ¿no? Del pensamiento y del lenguaje y de cómo nuestro pensamiento está ligado al lenguaje y por lo tanto todo lo que sea el desarrollo del lenguaje importa para el pensamiento de las personas. Es impresionante el enlace de una cosa y otra y cómo además él enlaza, como digo, el lenguaje con la biología, de decir, hey, es que nosotros estamos preparados genéticamente, están determinados biológicamente para tener nuestra estructura de lenguaje, nuestra forma de lenguaje. Y por lo tanto, como estamos preparados biológicamente, esta se puede transmitir genéticamente. Y es por esto por lo que genéticamente estamos preparados para tener lenguaje y para tener una estructura de lenguaje. Bueno, en fin, la teoría es mucho más extensa, mucho más larga y muchísimo más compleja de lo que parece, pero eso sería el resumen muy, muy básico. Y esto lucha contra la idea de Skinner, en el que él decía que los humanos nacemos como una tabula rasa, que nacemos completamente en blanco, nuestro cerebro es blanco completamente, vacío de nada, y conforme desde el minuto que que nacemos, empezamos a aprender, como dijo Skinner, por refuerzo, ¿no? De consecuencias positivas o negativas, y eso es lo que el cerebro va trabajando. Chomsky dice, no, nuestro cerebro nace ya con cosas preparadas. Cosas muy básicas, muy determinadas, estructuras muy básicas del lenguaje, pero nace ya con eso. Y luego a partir del desarrollo se va trabajando y se va creando el tema de la estructura del lenguaje y se aprende el lenguaje y todas esas cosas. Pero ya nacemos con eso. Y eso es una oposición muy importante a lo que es Skinner. De verdad, no se llama revolución cognitiva esta conferencia por nada, sino porque la lluvia de ideas, la lluvia de conceptos, la lluvia de todo este pensamiento, forma de ver la psicología, el pensamiento humano, no directamente relacionado con la psicología, pero sí que afecta positivamente a la psicología. Esta conferencia se llama Revolución Cognitiva porque implicó el nacimiento de la psicología cognitiva y de un montón de nuevas perspectivas, de nuevas formas de trabajo, y es súper importante el saber quiénes son estas figuras y por qué importan tanto. Chomsky está vivo y sigue publicando, sigue trabajando, es profesor, de hecho. Increíble, o sea... De hecho, uno de mis profesores nos lo dijo, dice, este hombre sigue vivo. Si podéis ir a alguna de sus conferencias alguna vez, id, porque va a ser una experiencia que cuando este hombre muera se va a perder muchísimo. Entonces, y se me quedó grabado en la cabeza porque coño, tiene razón. En aquel entonces me daba un poco igual Chomsky, era un estudiante como cualquiera, solo preocupada en aprobar y no en aprender, pero una vez que ya se procesan los conocimientos dices, coño, es que Chomsky es muy importante. Chomsky. Noam Chomsky. Chomsky es muy importante y sigue vivo. Y de los pocos que sigue vivo, de los fundadores de muchas cosas de psicología, ¿no? Entonces sí, lo importante de esta revolución cognitiva es tremenda. No para en ese momento, en esos años, ya que tardaría unos pocos de años ya en llegar más después, pero desde luego surge para quedarse. La psicología cognitiva empezó a crecer y a tomar mucha más relevancia y sigue aquí hoy día, ¿no? Seguimos, del 56 pasamos al 58. Los años 50 ya veis que son muy prolíficos en muchos temas, muchos trabajos, y es interesantísimo. En el año 58, Joseph Wolpe lanza su terapia comportamental en su descripción del tratamiento de la desensibilización sistemática para fobias. Literalmente, este hombre trabaja con fobias, con personas que tienen miedos, y pues crea una terapia comportamental llamada tratamiento de la desensibilización sistemática. Y consiste básicamente, la desensibilización sistemática consiste en exponer a la persona que tiene fobias a su fobia de una manera sistemática para que la persona se desensibilice y tenga cada vez o sienta cada vez menos miedo, o por lo menos un miedo cada vez más controlable. Ese sería lo más básico. Es decir, si yo tenía miedo a los perros, mi forma de enfrentarme a mi miedo a estos perros no era huir, sino literalmente exponerme a más perros. Claro que esto no se hace así en plan de, ¿tú que tienes miedo a las arañas? Pues te voy a meter una bañera llena de arañas para que te dé un ataque de ansiedad y te mueras ahí de un ataque al corazón. No. La forma en la que plantea Wolpe, su forma de tratar las fobias hay que hacerlo de forma sistemática, es decir, por eso se llama desensibilización sistemática, es decir, se empieza con pequeños
exposiciones que duran muy poco o muy controladas y tal, y se va aumentando poco a poco el trabajo constante. Esto lleva su tiempo y desde luego no es algo automático ni que va a durar toda la vida, en el sentido de que al final el miedo sigue estando siempre, porque nunca vamos a dejar de tener miedo a algo que siempre le hemos tenido miedo, pero la forma de controlar ese miedo y la forma de manejar el miedo varía y por lo tanto la persona es capaz de avanzar, ¿no? Entonces trata mucho, imaginaoslo, vosotros pensáis, es que yo tengo medio fobia a las arañas, yo para qué quiero quitarme la fobia a las arañas, que le den por saco a las arañas, ¿no? Pero hay personas que tienen fobia a cosas a fobia a salir de casa, con lo cual es mucho más preocupante. Fobia a las grandes multitudes, con lo cual ir al cine, por ejemplo, o ir al supermercado le da un ataque que no vea. Fobia a los espacios cerrados y por lo tanto no pueden vivir en una casa, necesitan estar fuera. Entonces, todas estas cosas que vosotros pensáis que no tienen sus aplicaciones, sí tienen sus aplicaciones. Hay gente que desarrolla fobia a los aviones y son futbolistas que necesitan estar constantemente moviéndose. Pues eso se trata con este tipo de trabajo, ¿no? Gracias a este hombre Wolpe comienza una nueva género, ¿no? Una nueva forma de tratar de la fobia en particular, ¿no? ¿Y quién fue Joseph Wolpe, ¿no? Fue un psiquiatra sudafricano, psiquiatra. De hecho, él empezó a trabajar con las fobias y todas estas cosas porque le mandaron trabajar con soldados que tenían trastornos de estrés postraumático. Y el tratamiento que había en aquel entonces, o la forma de tratar el estrés postraumático de aquella época, era con una serie de drogas, el serum, de la verdad que se decía así, no funcionaba. Se veía que los resultados eran nefastos, no daba resultados absolutamente ninguno. Así que, como veía que no funcionaba lo que él estaba trabajando y que sus soldados y los pacientes que él tenía soldados tenían los mismos problemas que antes, desarrolló unas técnicas de inhibición recíproca. Es decir, un método de relajación por contracción y relajación de los músculos. Y luego desarrolló su método más conocido, que es el de sensibilización sistemática para las fobias y para el tratamiento de algo que te da mucho miedo, ¿no? Pues sí, este hombre, desde luego, le tenéis que agradecer si tenéis algún tipo de fobia y si habéis trabajado algún tipo de fobia. Los psicólogos, gracias a él, revolucionaron el tema o sea, hoy día los psicólogos trabajamos el tema de la fobia de una forma totalmente distinta y no solo con pastillas, porque también hay distintas pastillas, ¿no? Para trabajar con la ansiedad de las personas, para que no se sientan tan ansiosas cuando van a tener algún contacto con la fobia que tienen y esas cosas. Pero ya no es solo como... Porque se dieron cuenta que tratar con pastillas no era la solución. Porque por muchas pastillas que tome una persona que tiene miedo a los perros, en el momento en que ve a un perro, las pastillas se van a la mierda. La persona sigue teniendo miedo, ¿no? Entonces este tipo de trabajo fue muy revolucionario porque funcionaba. Funciona aunque cueste muchísimo, y eso no lo voy a negar. Para muchos que estáis pensando ahora como, hay un tratamiento que funciona contra la fobia. Sí, pero no te va a gustar. Y lo vas a pasar muy mal, pero funciona. A muy largo plazo, pero funciona. Y este método pues se ha probado que es posible realizarlo. No le gustan a los pacientes, requiere mucho tiempo. Una de las cosas que más se critica es que requiere mucho tiempo, mucho trabajo, pero funciona. Así que sí, poquito a poco, ya hablaré de ello. En los años del 1961 a los 64 se realizaron una serie de estudios sobre células corticales, de cómo funciona y cómo reaccionan las células corticales del cerebro, que llamaron la atención sobre la perspectiva biológica en psicología. Es decir, estos estudios que empezaron a salir en los años del 61-64 fueron muy interesantes porque empezaron a llamar a una nueva perspectiva en psicología sobre la biología y cómo la biología podía afectar a la psicología. Y esto es muy importante para después los estudios posteriores, ¿no? Y me comienza aquí. En el año 1963, un señor llamado Albert Bandura publica una investigación sobre la violencia en los medios y la agresión y su teoría de aprendizaje social. Este hombre, Bandura, se centra sobre todo en psicología social, o por lo menos en términos sociales, y realiza un montón de estudios e investigaciones sobre pues lo que es la psicología de los grupos y de cómo funciona en términos sociales, ¿no? Albert Bandura fue un psicólogo canadiense con aportaciones sobre la teoría cognitiva social, es decir, la mente social, la mente en grupos, psicología de la personalidad, y muy influyente en cómo este hombre trabajó para hacer la transición del conductismo al cognitivismo en psicología. Es decir,
en la época en la que este hombre empieza a publicar sus cosas, en el año 60, está muy importante y muy relevante todavía el conductismo de Skinner. Sin embargo, gracias a la revolución cognitiva comienza a darse más importancia lo cognitivo. Y este hombre Bandura fue muy importante porque ya no solo habló de lo cognitivo como persona, como individual, sino, hey, resulta que, oye, también hay una serie como de mente grupal, de psicología grupal, psicología social. Y esto es importante para muchos temas de psicología de grupo, de cómo la mente de grupo funciona de una determinada manera que es diferente de la mente individual. No exactamente la suma de sus partes, ¿no? Y eso de ahí comienzan los estudios, y este hombre trabajó mucho para cambiar de lo que es el conductismo y la forma de trabajar el conductismo al cognitivismo, porque decía que el conductismo era una manera muy difícil trabajar en forma de grupo, ya que, oye, las variables que se tienen que medir o ver para controlar una única persona son increíbles. Imagínate para intentar ver o determinar un grupo entero. Era imposible, ¿no? Y también había que tener en cuenta esa mente de grupo. Entonces Bandura fue muy importante para esa transición del conductismo al cognitivismo en la época en la que él empieza a estar. Y él tiene la teoría del aprendizaje social o el aprendizaje vicario, que se llama, ¿no? Y es que él fue de los primeros que dijo que, hey, aprendemos mirando. Y tú dices, ¿cómo? Sí, que si tú ves que una persona, en esto por ejemplo, esto es mucho de términos de modas y demás, ¿no? Si ves que una persona se pone de repente piercing en la ceja y pasa a ser popular y a tener mucha atención, tú te das cuenta de que, hey, aprendes que el piercing en la ceja puede significar popularidad. Así que si tú te lo pones, pues la verdad también es popular. Y no solo en ese ejemplo estúpido, sino en términos de aprendemos viendo lo que sucede a otras personas. Si una persona se comporta de una determinada manera en sociedad, recibe una serie de castigos, ¿no? Por ejemplo, en Rusia, el término de ser homosexual en Rusia es bastante peligroso porque te pueden dar una paliza. Literalmente te pueden dar una paliza en público y nadie hará nada. ¿Por qué? Porque se está viendo que oye, que incluso no... ¿sabes? Participar en esas cosas como que no está mal. Sin embargo, si eso ocurriese aquí, si ocurriese así en forma como se dan las palizas en público, tal, lo más probable es que la gente diga, hey, eso no está bien, dar una paliza a alguien por ser homosexual. Y es como el aprendizaje vicario. No sé si me estoy explicando como el culo, o siento que me estoy explicando fatal. Pero bueno, se aprende viendo a otra persona haciendo cosas. No necesariamente tú adquieres habilidades viendo a otra persona. Es decir, tú no vas a saber coser si ves a otra persona cosiendo, pero aprendes una serie de comportamientos, que eso es a lo que se refería Bandura, una serie de comportamientos viendo a otras personas comportarse y las consecuencias de los actos de esas personas. Y eso es una de las cosas que dice Bandura y de las que aportó. Bastante interesante. Recuerdo que mi profesor de psicología social estaba enamoradísimo de Bandura, era como súper fan de Bandura y de todas las teorías de Bandura. Y no para decir Bandura. Así como flashback, ¿no? A mi época de estudiante. Bandura, importante. Ya saltamos, imaginaos lo que es el salto, ¿ok? Estamos en el año 63, nos hemos tirado un montón de tiempo con la década de los 50, con un montón de teorías, un montón de... empieza a surgir un montón de cosas súper interesantes, y pasamos del año 63 de Bandura a la década de los 80, en donde hay una década importante que tener en cuenta, y no es exactamente, ¿cómo decirlo? No es exactamente una revolución de psicología, pero es una revolución mundial. Y es que en la década de los 80 comienza a haber una década de apertura internacional. Una década en la que empieza a haber una interdependencia entre países. Una década en la que empieza a haber la Unión Europea, el tema de todas las confederaciones y todo el tema de mercado internacional. Empiezan más o menos en estas décadas de los 80. Y esta diversidad cultural que va a traer va a ser muy importante para muchos estudios y muchas formas y perspectivas. Hasta ahora se veía como, por ejemplo, si estudiáis cualquier tipo prácticamente de rama de psicología, ¿no? Por ejemplo, la que yo más entiendo, la neuropsicología, o la que más me gusta. Cuando estudiáis la historia, por ejemplo, de la neuropsicología, vais a ver que hay escuelas de pensamiento que surgen de forma muy local. Es decir, está la escuela rusa, la escuela norteamericana, la escuela rusa contra la norteamericana, por lo general, ¿no? Y esta como lucha, ¿no?, de escuelas casi diferentes, surgidas en regiones diferentes, porque cada una tenía su forma endémica o su forma grupal, ¿no?, de local, de ver las cosas. Y claro, como no había tanta comunicación, o también estaba la Guerra Fría, pues era difícil
comunicar y compartir puntos de vista para poder evolucionar. Ahora, a partir de los 80 hay una expansión y una comunicación y una compartir cosas tremendo, con lo cual, ¿qué sucede? Que todos los descubrimientos y todas las teorías se expanden en el sentido de aparecen muchas mejores ideas y mejores comunicaciones y todas estas cosas, no solo en psicología, en cualquier ámbito, ¿no? Pero para psicología es importante por eso. En los años 90, en el año 1981, un hombre llamado Roger Sperry gana el Nobel de Medicina por sus estudios sobre cerebros divididos. Y vosotros me vais a decir, ¿eso qué tiene que ver con la psicología? Mucho. Estudios de cerebros divididos no es que partan en dos un cerebro, no. Bueno, exactamente, sí, es eso. Parten en dos el cerebro, ¿ok? La estructura cerebral, o sea, si os imagináis un cerebro, ¿vale? Veis que en el medio del cerebro hay como una raya. Okay, una que divide los dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. ¿No? Tenemos dos hemisferios, izquierdo y derecho, y está dividido en medio. Realmente no están divididos. Por debajo de esa división central hay escondida una unión entre los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, que es la comisura central, ¿no? Se llama comisura central la estructura que une el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Pues resulta que este hombre empieza a trabajar con pacientes de esquizofrenia. Epilépticos. Pacientes epilépticos que tienen un montón de ataques epilépticos y además muy, muy, muy malos. Es decir, estos pacientes epilépticos realmente que lo pasan mal con ataques epilépticos a diario o casi cada hora, muy violentos, con grandes problemas que le dan muchos problemas, otros problemas fisiológicos, físicos. Hay gente que se ha partido hasta el cuello en ataques epilépticos violentos, ¿no? Entonces trabaja con estos pacientes epilépticos graves, ¿no? Y bueno, pues existe una teoría, surge, en la que para parar los ataques epilépticos se hace una comisurotomía. Creo que es la palabra. Comisurotomía, wow. Que consiste en la sección, es decir, en el corte de la comisura central, de tal forma que realmente el cerebro, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho están divididos. Hay estructuras que siguen estando en medio, ¿no? Por ejemplo, no cortan el tálamo, no cortan lo que viene siendo toda la zona central, pero sí cortan la comisura central, y por lo tanto la conexión entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo está severamente cortada. Y por lo tanto se estudia las consecuencias de esto. Normalmente se sigue haciendo la comisurotomía hoy día. Sigue siendo un tratamiento casi el último recurso casi que tienen los epilépticos muy graves, porque obviamente esto es una operación muy seria. Literalmente te abren la cabeza te hacen una operación en la que te seccionan en la comisura central y te cortan la comunicación entre el hemisferio izquierdo y derecho. Eso es una modificación muy importante de tu estructura cerebral y tiene sus consecuencias. Ahora, las consecuencias eran menos negativas y muy sorprendentes. Los cerebros divididos se empezaron a ver que podían trabajar como cerebros que trabajaban independientes. Es decir, una persona lo que veía por un lado se procesaba de una manera, se ponían a las personas que tienen los cerebros divididos y se les ponía un panel en la nariz, ¿no? Que separaba lo que veía por un ojo de otro. Es decir, imaginaos que te ponen en tu nariz un panel horizontal de tal forma que tú lo que te muestran en un ojo no lo ves, te muestran otra cosa en el otro ojo. ¿Y qué es? ¿Y cómo respondía la persona a esas cosas, ¿no? Y se veían una serie de respuestas impresionantes que no esperaba, ¿no? De cómo el cerebro dividido era capaz de procesar dos cosas al mismo tiempo, literal. Y de formas distintas, porque claro, la conexión entre un hemisferio y otro varía. Y si es algo que no sabéis o que no, porque no habéis estudiado estas cosas, porque nunca habéis estudiado el cerebro, ¿no? Es que mucha de la información que tenemos en el cerebro está cruzada dos veces. Y se cruza de un lado a otro. Es decir, lo que yo toco con mi mano derecha se procesa en mi lado izquierdo del cerebro, aproximadamente. Más claro, lo que yo veo con una parte de mi ojo, o sea, si yo veo algo con mi ojo derecho, se procesa gran parte de ello en mi parte derecha del cerebro y viceversa. Gran parte de ello, no es todo, pero sí. Entonces, esta conexión se dividió. Claro.
La información que llegaba de un ojo ya no llegaba a la otra parte. Es como... Todo esto tuvo sus cambios y son muy interesantes. Ya hablaré de ello en más profundidad otro día, porque si me pongo a hablar de las investigaciones del cerebro dividido y de todo lo que sale, que es sumamente interesante y que es como, ¿what? Os va a llamar mucho la atención, porque es de las cosas que llaman mucho la atención, sobre todo aquellos que no lo sabían antes, pero sí. Los estudios de cerebro dividido llamaron mucho la atención, uno, no solo por las implicaciones del comportamiento, de cómo la persona se comporta con este tipo de limitación, sino por los efectos que tiene para la persona y por los estudios de cómo trabaja un cerebro dividido. Es decir, sabemos cómo trabaja un cerebro de forma normal porque lo llevan estudiando desde que se empezó a estudiar la psicología en Wundt, ¿verdad? Cuando Wundt empezó a hacer sus estudios de psicología, empezó a trabajar la percepción, la atención en cerebros normales. En sus de hecho, hacía muchos experimentos con sus alumnos. Experimentos no malos, sino experimentos de ponerles figuras y a ver cuánto tiempo tardaban en responder a las figuras y cosas de esas, ¿no? Pero claro, los cerebros divididos son una cosa totalmente distinta, porque la persona parece normal, sigue siendo una persona normal, pero se conforma, tiene una serie de mecánicas distintas. ¿Y cómo funciona el cerebro? Entonces ya es como que llama la atención, y a partir de este punto es importante porque comienza mucho el tema de la neuropsicología, por ejemplo, el tema de la importancia de la estructura de daño cerebral y todas esas cosas. Ya tienen importancia anteriormente estudios por ejemplo, con la anomia o con las afasias y todas esas cosas, pero este estudio de cerebro dividido es muy importante ya no solo porque gana el premio Nobel de Medicina, sino también porque la gente dice, oye, pues esto es muy interesante, porque si el cerebro dividido, que se supone que tiene que estar un poco más limitado porque, joder, cortas la comunicación entre dos hemisferios, o prácticamente la cortas, no 100%, pero un gran porcentaje, y de repente es de forma distinta, es como, ok, nada mal. Estos estudios son muy importantes, ¿no? Pues del año 81 nos vamos a los años 90, y en donde emerge la psicología evolutiva como una nueva perspectiva teórica, o la psicología de la evolución, en donde se empieza a prestar atención a los conceptos de Darwin, a los conceptos de la evolución biológica y a los conceptos de genética aplicados al comportamiento humano. ¿Ok? No solo en plan de, oh no, tú es que naciste en Turquía, con lo cual tú ya te vas a comportar de determinada manera. No, sino que en términos de cómo entender la evolución de la genética, de la transmisión genética y todas estas cosas al comportamiento individual. Es una teoría bastante compleja que al principio recibe muchas críticas, pero bueno, cada vez tiene como más soporte científico por cuanto que se basa en términos de genética y estudios de todas estas cosas. Ya hablaré de ello más adelante. Como veis, esta es muy nueva, del año 90. Quizás sea algo que se utilice mucho en el futuro, ¿no? Que de estas cosas que se descubren y que a los años sigue creciendo, pero como veis, de los años 90, bueno, tiene ahora 20 años, ¿no? Pero sí, de los años 90 es muy reciente. También en los inicios de los años 90, una mujer llamada Elizabeth Loftus estudia sobre la maleabilidad y falibilidad, es decir, lo que falla, la memoria humana. Y es que es una de las cosas que mucha gente ha trabajado, o sea, típicamente cuando alguien decía trabajo en la memoria humana, se habla de por ejemplo, cómo se olvida, ¿no? De por qué olvidamos, el término de, por ejemplo, Alzheimer y demencia, cómo funciona el término de los olvidos, porque es más fácil que olvidemos recuerdos recientes que recuerdos más a largo plazo y todas estas cosas, ¿no? Sin embargo, a partir de esta mujer o de estos estudios se empieza a comprobar que, uno, la memoria no es 100% fiable, de hecho, se puede modificar y se puede trabajar, y dos, es importante hablar de no solo del olvido, no solo es importante trabajar en la memoria con respecto al olvido, sino también con respecto al recuerdo, a cómo se recuerda algo y a cómo se puede manipular los recuerdos. Y esto todo viene por la polémica sobre recuerdos suprimidos. Porque durante esta época, tristemente, hubo como un resurgimiento de las teorías de psicoanálisis en cuanto a explicar determinados comportamientos que hay por recuerdos suprimidos. Y de hecho hubo muchas polémicas porque en algunas clínicas algunos psicólogos, malos psicólogos, muy malos, empezaron a meter recuerdos a pacientes de cosas que realmente no pasaron, pero que los pacientes al final acabaron creyendo que sí pasaron, para explicar por qué se sentían así, ¿no? De hecho, leí un libro al respecto que me pareció lo más, de verdad, el libro me lo leí con asco absoluto por cuanto a lo que contaba el libro, pero pasó.
El libro trataba, no me acuerdo el nombre ahora mismo, lo siento. El libro trataba de una chica anoréxica, era un poco como, hablando un poco de diario, ¿no? Era un poco como biografía diario de la chica, y después con anotaciones de su padre. La chica se suicidó. Así que, obviamente, el libro se publicó después, cuando la chica ya se había suicidado y todas estas cosas. Y luego contaba con la chica anoréxica, que ya pues empezó a ser anoréxica en su adolescencia y empezó a pasar por un montón de médicos. Algunos de ellos le llegaron a meter recuerdos de que ella recibió abusos de un... ¿Cómo se dice? Abusos sexuales de un monitor de equitación que ella tenía, cuando en realidad nunca fue así, y años después ya lo dijo, de que ella no estaba segura de que realmente eso pasó, pero el profesional que la estaba tratando, que ni es profesional ni era nada, pues le empezó a inducir ese tipo de recuerdos y ella acabó creyéndoselo. Y después lo dudó, después dijo, creo que esto no era así, porque además yo no recuerdo ni mucho menos nada de estas cosas, ni que fuera tan malo, ni nada de eso. Pero claro, se empezaron a meter este tipo de polémicas, de este tipo de situaciones en las que profesionales, y lo digo con dolor y con asco de profesionales, porque no son profesionalidad, empiezan a meter recuerdos consciente o inconscientemente los pacientes para explicar y para dar apoyo a la teoría de no, tú te sientes mal porque te pasó esto en tu infancia. Y yo estoy seguro que te pasó porque yo soy el profesional, y aunque yo nunca estuve en tu infancia, ni tengo ni la más pajonería de lo que fue tu infancia, yo estoy seguro de que te pasó eso. Y como estoy seguro que te pasó eso porque yo soy un profesional, te pasó eso. Y la persona, pues al final, que no tiene por qué saber de psicología, ni tiene por qué nada, se lo cree, y al final pues se formaron una serie de polémicas y empezaron a salir un montón de datos y todas esas cosas, de recuerdos suprimidos, de recuerdos falsos y todas estas demás variedad y barbaridades. Entonces esta mujer empezó a trabajar estas cosas y resulta que dice, hey, pues resulta que el cerebro, o sea, nuestra memoria no es exacta, que creemos que han pasado cosas cuando en realidad no han pasado, o que lo que creemos que ha pasado se recuerda de una manera cuando en realidad no fue así. Y además lo peor, que se puede manipular, que yo te puedo decir que pasó X cuando no pasó X, y tú te lo crees 100% que sí, y resulta que no es así. Esto llamó mucho la atención y empezó a trabajarse ese tema de, oye, pues a lo mejor no solo hay que hablar sobre el olvido, sino también del recuerdo y de cómo se manipula el recuerdo. Y de ahí se trabaja, ¿no? De hecho, hoy día hay investigaciones relacionadas con los recuerdos de... ¿no? Para hablar de testigos, ¿no? Por ejemplo, de personas que son testigos de un crimen y de cómo todo el tema del crimen y de lo que sucede en el momento del estrés, del momento de la ansiedad, pueden modificar y modifican lo que se recuerda del momento. Y que de hecho eso ha dado muchos falsos positivos de gente que testifica que vio a esa persona cuando en realidad esa persona era completamente inocente, porque los testigos no son fiables. Y toda la fiabilidad y todas estas cosas. Así que esto fue en los principios de los 90, y a finales de los 90 surge un tal Martin Seligman, que seguro que suena, ¿no? Que lanza el movimiento de la psicología positiva, ¿no? En donde habla de la teoría de la indefensión aprendida. Esto es una de las cosas, de las aportaciones que se ha hecho este hombre y que ciertamente se da. La teoría de la indefensión aprendida es una teoría que dice que una persona, cuando ve que todo lo que hace no tiene, digamos, posibilidad de arreglo o algo así, se siente indefenso y aprende a ser indefenso. Esto lo comprobó primero con ratas, donde metía ratas en jaulas que tenían el suelo con una malla eléctrica, y al azar electrificaba la malla y dándole un pequeño susto a la rata. No había ningún tipo de aviso, no había ningún tipo de, digamos, intervalo exacto de cuándo iba a ocurrir, no era al azar, literalmente te podías recibir 3 descargas en 5 minutos, como una descarga cada 8 horas, ¿no? Entonces, la rata aprendía a estar indefensa. Aprendió a tener respuestas de ansiedad y de estrés y a ser indefensa, a no hacer nada. La rata, cuando reciben algún tipo de estímulo que las asusta o que les da miedo o que les hace daño, en este caso no, la descarga eléctrica, salen huyendo. Su respuesta es de huir. Literalmente la respuesta de las ratas es huir. No luchan ni nada, huyen. Las ratas estas aprendían a estar indefensas y no se movían. Se quedaban absolutamente quietas. Porque pensaban que no, o sea, literalmente no es que pensaban, pero aprendieron que no tenían escapatoria, que lo que tenían que hacer y se quedaban ahí hasta que llegase la siguiente descarga, no hacían nada. Y esto se ha visto que funciona también con humanos. Los humanos han llegado a un punto en el que ven que no tienen escapatoria, que lo que hacen no vale para nada, que no tienen forma de arreglar nada en sus situaciones random y tal, indefensión aprendida, y no responden, se quedan
Y de hecho tiene muchas aplicaciones para muchos tipos distintos de situaciones, ¿no? De hecho, por ejemplo, el tema de los maltratos y todas esas cosas. De ¿por qué no haces nada? Joder, porque la persona ha aprendido que no puede hacer nada, que no hace nada. O sea, lo que la persona ha interiorizado, el ¿para qué? Vamos a decirlo así, ¿no? El ¿para qué? Y todas estas cosas, teorías, pues sobre todo para el tema de eso, del maltrato, se utilizan bastante. También Seligman habla de la psicología positiva, que consiste en utilizar el uso de investigación científica y de las intervenciones efectivas que existen en psicología para mejorar la satisfacción de la vida, más allá de tratar enfermedades mentales. Es decir, no solo usar todos los avances que hay en científicos y en psicología y todas esas cosas para curar o ayudar a las personas que tienen enfermedades mentales o problemas, sino para mejorar la satisfacción en la vida, para que una persona normal sea capaz de ir un poco más allá. Sería un poco como llegar a la autorrealización de Maslow, ¿no? De hey, no solo podemos tratar a las personas que están enfermas, sino podemos ayudar a las personas normales a ir un poco mejor, a que sean más felices y a mejorar su situación en la vida. No tenemos que centrarnos en lo negativo de vamos a tratar a esta persona para que deje de estar enferma, sino vamos a ayudar a esta persona para que sea mejor de lo que es, ¿no? La psicología positiva. Y yo creo que a partir de Seligman salieron todo este tema de los coaches y todo este tema de ser lo mejor que puedas y todas estas cosas, ¿no? Bueno, esto es una broma, pero podría ser. Pero bueno, no, hablando ya exclusivamente de lo que es. Seligman empezó con esto, el movimiento de la psicología positiva, de hey, que se puede ayudar a mejorar la vida de las personas, no solo curarlas, ¿no? Y también la teoría de la definición aprendida, que esto es muy importante y se utiliza mucho. De hecho, se estudia mucho. En los años 2000, el señor Eric Kandel gana el Premio Nobel de Medicina por su investigación en la bioquímica de la memoria. Como veis, todo el tema de la memoria sigue siendo importante y de cómo funciona la memoria. La memoria es mucho más compleja de lo que vosotros podéis imaginar. ¿En serio? ¿Cómo funciona la memoria? ¿Cómo se registra la memoria? ¿Dónde se registra? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se recuperan los objetos? ¿Por qué olvidamos? ¿Cómo no olvidamos? ¿Por qué recordamos lo que recordamos? ¿Cómo se puede manipular? Y el tema de la bioquímica, de cómo funciona el asentamiento de recuerdos a corto plazo, a largo plazo. La verdad es que son estudios La memoria es muy, muy compleja. Si algún día hablo de la memoria, no sé si me va a dar espacio para un solo podcast. Quizás lo tengo que dividir en varios capítulos, porque es muy, muy compleja, ¿okay? Muchos temas son muy complejos, pero la memoria es que es muy amplia y tiene muchas distintas cosas. Sobre todo si después lo pensáis en las aplicaciones. El que este hombre ganara el Premio Nobel de Medicina por su investigación en la bioquímica de la memoria no solo tiene relevancia en conocer cómo funciona la bioquímica de la memoria, sino en relevancia de si conocemos cómo funciona la bioquímica de la memoria, quizás podamos ser capaces, no de curar el Alzheimer, pero sí quizás de paliar sus efectos. O hacer que en vez de tratar de que el Alzheimer sea una enfermedad que tarde 10 años en manifestarse en sus peores momentos, que tarde 20, que tarde 30. Y todas estas cosas de postergar los efectos del Alzheimer hasta que la persona muera, y no por el Alzheimer, sino por otras cosas, ¿no? Otras cosas sí tienen su aplicación. Y finalmente llegamos al año 2002, el último punto relevante, creo, en el que Daniel Kahneman gana el Premio Nobel en Economía por su investigación en la toma de decisiones. Este es un economista que realizó una serie de investigaciones sobre la toma de decisiones en economía y de cómo las personas realizan pobres decisiones en economía, vamos a decirlo así, ¿no? Él habla sobre todo de dos sistemas que existen en la toma de decisiones, sistema 1 y sistema 2. El sistema 1 sería el sistema que él denomina como el ilógico, el irracional, el emocional, el intuitivo y el inconsciente. Y el sistema 2 sería el lógico, el racional, el que necesita un esfuerzo para realizar, el consciente, todas estas cosas, sistema 2. Como digo, se centra mucho en economía, porque es economista después de todo, pero importa mucho el tema de la toma de decisiones porque explica muchas cosas de la psicología de los humanos, en general. Porque no solo en economía, sino en términos de toma de decisiones diarias, de cómo funcionamos, cómo pensamos que... no, es que yo tenía una corazonada de que esto iba a funcionar. Una corazonada, tú tenías un razonamiento interno que tú no has sido consciente porque te basas en las emociones. Tú pensabas que esto podía funcionar y te emocionaste pensando que sí y funciona, perfecto, que no, nada. Como he dicho, ya hemos llegado al año 2000, ya no hay más en mi timeline, en mi guía de historia de la psicología. Me he saltado muchos autores, me he saltado muchas cosas que podían ser más relevantes, pero este podcast va a durar casi 2 horas y
podría hablar más. O sea, me he saltado muchas cosas y podría hablar de muchas cosas, pero quería mencionar aquellos autores y aquellos momentos que creo que eran relevantes y claves para la psicología en general como disciplina, ya que si nos centramos en las distintas ramas de la psicología, nos podemos tirar... Yo podía hablar aquí 6 horas, me quedaría sin voz y aún así me faltaría tiempo, ¿no? Quizás hable en el futuro de distintas disciplinas, de distintas formas de la historia o breve historia de cada una de ellas, así como más breve, ¿no? Por ejemplo, en neuropsicología, breve historia de cada una de ellas. Porque es necesario saber de dónde venimos o de lo que sufrimos o vivimos para entender dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? Por ejemplo, habéis visto como en los años 50 había una explosión increíble de teorías y de teorías incluso opuestas y contrarias, pero que se entiende precisamente porque se veía que una teoría no funcionaba bien en algunas cosas y que había que pensar en otra cosa. Entonces se pensaba en otra cosa y esa otra cosa funcionaba bien para lo que fallaba la primera, pero resulta que tiene fallos también. Entonces se crea otra tercera cosa que se piensa que... Y una cosa y otra se va parcheando. Y no hay una teoría que unifique todo, pero ciertamente hay una serie de teorías que crearon distintos y aportaron distintas cosas que al final funcionan. Entonces, si una teoría crea una cosa que funciona y sigue funcionando hoy día, está bien. Aunque la teoría en sí no funcione para todo, como por ejemplo Skinner, ¿no? No funciona para el término de procesamiento de información, o mejor dicho, la toma de decisiones. Las teorías de toma de decisiones no podrían explicarse tal y como están planteadas por Skinner nunca, porque no trabaja con la cognitivo, con lo mental. Pero lo de Skinner, por ejemplo, funciona muy bien para los niños, para los perros, o para entender el comportamiento y intentar crear tratamientos muy simples de cambiar el comportamiento de lo más básico, ¿no? Funciona, porque no... ¿sabes? Si funciona, no lo rompas, ¿sabes? No lo cambies porque no lo rompe. Entonces, es importante conocer estas cosas. Hay muchas cosas más y mucho más interesantes, ya las iré hablando. Pero espero que os haya gustado, que más o menos hayáis entendido lo que han sido las principales aportaciones a la psicología, tanto no solo de psicólogos, sino de otras disciplinas importantes. Me he saltado muchas cosas, perdonadme si me he saltado alguna cosa que creáis importante. Ya para el próximo día hablaré de los distintos paradigmas que hay en psicología, hablaré de lo que es el conductismo, el psicoanálisis, el cognitivismo, el humanismo... Todas estas cosas que son paradigmas de psicología, hablaré de lo que es un paradigma en psicología para que entendáis un poco por qué se le dice paradigma. Y ya de ahí los distintos paradigmas que hay, los autores que los crearon y los principales autores y qué es lo que ha sido de ese paradigma hoy día. Si se sigue usando o no se sigue usando o qué es lo que ha variado o tal. En general todos los paradigmas se siguen usando. Resumen, sí, para el próximo, pero con puntualizaciones. Así que está bien saberlo. Espero que haya gustado. Sé que ha sido muy largo. Lo siento si os ha parecido demasiado largo. La verdad es que el guión era muy extenso, pero no quería ir rápido porque esto era importante. Necesitamos conocer de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. O si no, nos pegaremos un trompazo. Si tenéis alguna duda, comentarios, sugerencias, son más que bienvenidos. Y si no, nos vemos en el próximo podcast de Psicoloca, que como digo, hablaré de los paradigmas en psicología. ¡Hasta la próxima!